En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Bueno, pues Carmen Tomás, bienvenida. Muy buenas noches. Y Carmelo Jordá, bienvenido. Muy buenas. Con mi tocayo, además. Eso es decir, tertulia tocayos. Si no es tocayo Sí, Tomás, sí. es tocayo Carmelo. Pues la tertulia de tocayos va a estar aderezada por innumerables noticias de corrupción, como no. Les adelanto, sí, porque el día viene cargado con el PSOE y con los gobiernos de Pedro Sánchez, que nadie se olvide, siempre va a haber noticias de estas. La Fiscalía, el rescate de Begoña Gómez, solicita que la UCO no analice sus correos desde 2018. Yo decía antes, ¿va a hacer algo la Fiscalía por investigar? Por lanzar diligencias contra Begoña Gómez. Digo, que es la acusada. Es que a lo mejor están equivocados. Se siguen pensando, como dice Pachi López, que es la presidenta. Pero no en contra. Es decir, se supone que esos correos la van a exculpar de todo. Claro. Eso es lo que igual yo que no los de acabo Álvaro entender. García, por eso los borraba miedo. pares. Es que es alucinante. Es Tienen una cosa... tienen un miedo horroroso, pero cuando no han Sí. hecho nada. ¿Pero por qué tienes miedo? Dejadme que lance dos titulares más y empezamos, porque vamos a empezar por el tema de Begoña Gómez. Sánchez dio la orden de ponerse en contacto con Delcy Rodríguez en diciembre de 2019, y además lo ponía expresamente la carta remitida, con el fin de invitarla a venir a España, y vino. Vale, bien, no lo digo porque a lo mejor alguno de izquierdas Pero el cartel dice, no, sería solamente la intención. El cartel de los soles no existe. Y estamos metidos en eso. medio de la investigación del cártel de los soles y acabamos de hacer el ridículo más espantoso, por En no el decir otra Parlamento cosa, efectivamente en el Parlamento Europeo, votando para que narcodictaduras y narcocárteles, cárteles de la droga, no sean considerados como tales. Es que ya no puede ser más Obsceno. explícito, ¿no? Y más obscenos, o sea, porque ya es, o sea, dices, es que no existe ni el cartel de los soles. Hombre, por favor. Hemos pasado, Bueno, digamos, de 300 y pico simplemente... Y guardaos energías, Carmelo, porque luego vamos a hablar y vamos a describir, ha hecho Nuria Richard una investigación de cómo es el colegio, privado, por supuesto, al que llevan los hijos, los dos padres más comunistas del universo, Pablo Iglesias e Irene Montero, los mismos que antes insultaban a los padres que llevaban a sus niños a colegios privados, decían que era para no juntarse con padres gitanos. Y ahora ellos, pero preparaos... inmigrantes, Sí, sí. todo lo... Preparaos para los criterios de selección clasistas de los padres. Surrealista. Pero bueno, vamos con lo de Begoña Gómez. Y 1.500 euros al mes. 1.500 euros al mes, que me resulta una cifra un tanto barata para lo que cobran este tipo de colegios. Pero bueno, entraremos en detalle de todo eso más tarde. Vamos con el tema de Begoña Gómez, porque me parece surrealista lo que está ocurriendo. Tenemos a Álvaro García Ortiz ya procesado. Ya el Tribunal Supremo ya ha dicho que al banquillo y que se acabó toda esta historia. Con fecha y todo. Efectivamente. Va con un delito y con posible ampliación a otros 3. Es decir, cuidado, porque la gravedad del asunto es brutal. De hecho, el delito que se le imputa es, en el fondo, porque es el de filtraciones, el de intentar utilizar una determinada información del novio de Isabel Díaz Ayuso, vamos a dejarnos de historias, para acabar políticamente con Isabel Díaz Ayuso. De eso estamos hablando. Bueno, pues como mantiene la jefatura de la Fiscalía General, como no ha querido irse, como no ha querido dimitir, ha querido incluso estar en la apertura del año judicial, ¿qué ocurre? Pues que tiene capacidad, por ejemplo, para presionar en estos asuntos. Y repito, la Fiscalía solicitando que la UCO no analice los correos de Begoña Gómez de 2018. Como decía Carmelo, no vaya a ser que encuentren lo obvio. Sí, Es que es tan evidente lo del fiscal general, por empezar, o Begoña Gómez. Lo que tú quieras. No, pero es vamos que, por Begoña, mejor. o sea, pero es que lo del fiscal que has comentado del delito y otros posibles, es que no es que nos hemos inventado nosotros que era una operación contra Ayuso, es que en la Asamblea de Madrid había un diputado del PSOE que fue requerido a contar eso en la Asamblea, que fue cuando Lobezno ya él ha pasado a ser Lobato, Juan Lobato. por su gran Juan Lobato. El gran Juan Lobato se fue a un notario por si acaso. O sea que tú fíjate si era una operación orquestada, pensada y dirigida. Bueno, yo creo que sobre eso no hay ninguna duda. Y sobre lo otro tampoco. O sea, pero si vamos a ver a un fiscal subordinado del fiscal llevando el caso cuando esté en el juicio. O sea, si es que esto no se conoce, no ya digo en España. O sea, esto es impensable en cualquier país civilizado, con una democracia consolidada, que viven en democracia y en Estado de Derecho. No se le puede investigar los correos por motivos obvios, y esto es así, y es evidente. O sea, ¿por qué tienes un problema en que se te miren los correos electrónicos? Pues igual que el otro tenía problemas que borró el móvil. Claro, porque va a aparecer rastro, 1, de tus negocios, 2, de tus negocios relacionados o utilizando a Cristina Álvarez, y 3, porque esos negocios todos pasaban por subvenciones públicas o por contactos del gobierno de España, pues espérate tú que no aparezcan algunos de esos correos un remite,
una cuenta oculta, un no sé qué a su marido. Un correo en que no, copia, efectivamente. Su marido le dio las gracias a varias de Vives. Sí. O sea, que eso ya está también confirmado. Y por cierto, como debe estar tiritando, Begoña Gómez, noticia también de hoy, la publicaba La Razón, Begoña Gómez tiene un aumento de todos sus escoltas y dispone ya en estos momentos de 12 miembros de las fuerzas de seguridad que actúan de paisano en función de su agenda, siguiéndola por todas partes. Cuando has dicho que tenía aumento, por un momento he pensado que era de sueldo. Digo, ya, es lo que nos faltaba. Es complicado. Pero capaces. Aumentar sus negocios es complicado. Capaces. A mí de esto lo que me sorprende es, por ejemplo, o sea, la capacidad para arrastrar por el fango una institución. O sea, la Fiscalía es una institución y además es una institución importante. Y estos llegan y es que no disimulan lo más mínimo. O sea, en cualquier caso, el fiscal, en cualquier país serio, como tú decías, Carmen, el fiscal que fuese íntimo amigo del presidente del gobierno le diría, Pedro, yo no puedo dejar aquí de investigar esto. Es que te das cuenta cómo va a quedar, cómo vamos a quedar, qué va a pensar. Me voy, tenía que haber dicho. Yo si me haces hacer eso, me voy. Claro, para empezar, o se va o da las órdenes que tendría que dar. Pero nada, aquí no hay ningún tipo de pudor, aquí nada es demasiado grave, nada nos para. Es una cosa absolutamente alucinante. Porque estamos hablando, a ver, insisto, de investigar algo, no es acusar, no es... Quiero decir, que es lo mínimo en un caso penal, es lo que necesitarías de verdad para exculpar a esa persona. No les importa nada, no se paran ante nada, no tienen ningún pudor, ninguna vergüenza. Y luego además, todo eso para que tampoco sirva de nada. Es decir, los correos se van a investigar, como no puede ser de otra forma. No sé exactamente cuál es el plan jurídico detrás de eso. No, el plan jurídico es que no se puede acceder a pruebas. Yo no sé qué es lo que va a pasar. Yo no sé si le van a permitir. Yo no sé qué es lo que van a hacer. Lo que sé es que están poniendo una serie de problemas que sobreentiendo que el propio juez debería tomar nota, porque si tienes tanto empeño en que no se puedan ver esos correos, digo yo que será por algo. Pero lo que quiero decir que al final eso, corrígeme si me equivoco, es una decisión del juez. Sí, es una decisión del juez. Entonces, la Fiscalía lo solicita. ¿Para qué te pones en esa situación? ¿Para qué haces el ridículo así? Pero perdóname la palabra, para encabronar más todavía al juez. Porque es que no veo otra salida de esto. Es que es eso, es arrastrar la institución para cambiar. Para mí es porque han decidido que les importa todo una higa. O sea, porque si no, mira ayer por la tarde, hay una votación de un asunto como es la reducción de jornada, que era para ellos la pera limonera, la no sé qué, luego han dejado tirada a Yolanda Díaz porque para ellos da igual. Pero era un tema económico que llevan dándonos la brasa no sé cuánto tiempo, que sirve la vida de la gente, no sé qué tal. Y resulta que el tío se va al cine en vez de estar allí votando. O sea, que no puedes ir al cine otro día. O sea, es que les importa todo una higa. O sea, le importamos una higa. Luego se va a la fragata y dice que ahora empieza la historia de España, que es una gran nación industrial y tal. ¿Pero qué me estás contando? Le importa lo que más le importa a una higa a Yolanda, ¿eh? No, y eso ya lo fíjate que yo... no entiendo por qué. En los correos de Begoña Gómez veo una intención, porque evidentemente la Fiscalía está al rescate de Begoña Gómez al 100%, pero la Fiscalía sobre todo al rescate de quien está es de un tal Pedro Sánchez. Y claro, los correos de Begoña Gómez pueden tener información que no toque exclusivamente a la mujer del presidente, sino al marido de la mujer del presidente. Sí, y eso no sería nada extraño. Sabemos. Claro, eso no sería nada extraño. Ya sabemos no es suficiente. Lo digo porque aquí todavía está pendiente de abrirse, a ver si de una vez se abre, la famosa pieza, que podría ser pieza separada, del tema del rescate de Europa. Y cuidado con eso, porque claro, en las conversaciones que ya se han filtrado y en esas famosas llamadas, porque resulta que Víctor Aldama dejó constancia de que Javier Hidalgo, el responsable último de Europa, tenía un cabreo de mucho cuidado e iba a hacer lo que fuera e iba a llamar a Begoña Gómez. Si tú llamas a Begoña Gómez y como ocurrió al inicio de septiembre, creo que fue un 3 de septiembre, el 8 de septiembre, 5 días después, creo que no me equivoco en las fechas, el 8 de septiembre resulta que se pone en contacto un tal Pedro Sánchez con José Luis Ábalos y le dice el rescate se lo vamos a dar, como también conocemos ya por el contenido de los chats a quien llamó Begoña Gómez o a quién le mandó determinados detalles Begoña Gómez, con quién se puso en contacto Begoña Gómez. Hombre, no parece un ejercicio de agudeza visual excesivamente difícil. O sea, cuidado con esta historia de los mails, porque yo estoy convencido que aquí no es exclusivamente un cinturón sanitario el que se está tejiendo frente a Begoña Gómez o con Begoña Gómez, sino con Pedro Sánchez. Y esas informaciones también de que estaban en una reunión y de repente se abría la puerta y
aparecía el guan ahí, es Pedro Sánchez, o sea, estaba al tanto de todas las tejemanejes de Begoña Gómez. Y o sea, yo creo que vamos, es que si no, ¿de qué? O sea, ¿de qué va a ser capaz Begoña Gómez de montar todo el tinglao que tiene montado de los viajes que ha hecho con su marido para abrir Africa Center y el no sé qué África? Prestigio profesional. Y si no Georgia, y si no, ¿dónde se encontró? Pero si tenía por todas partes. ¿Dónde se encontró con, que no me sale ahora la ciudad? En San Petersburgo. Por favor. Y tenían montado otro en Georgia que se tuvo que anular. Y se ha estado reuniendo con ministros africanos. El hecho, incluso sin entrar en Air Europa, que las empresas con las que colaboraba Begoña Gómez conseguían contratos del Estado. Que son cosas que, claro, ya lo hemos dado, porque como lo sabemos desde hace meses, Exacto. pero son cosas que habrían hecho caer 7 gobiernos en 7 países de Europa. Es decir, no es... Vamos, yo creo que es que esto en Zambia hace caer el gobierno, con todo el respeto además, para Zambia. Porque además, pero aquí perdona, está Carmelo, ahí... ¿eso quién lo llevaba al Consejo de...? O sea, ¿quién con la información que necesitaba Begoña Gómez para eso... ¿A quién se la daba para que el Consejo de Ministros aprobara las ayudas o la empresa fulana aprobara las ayudas? ¿A Coldo? No me hagas reír, ¿no? De todas formas, hoy ha ocurrido una cosa en escena mitad internacional, mitad nacional, que a mí me parece una gravedad brutal, que tiene todo que ver con los casos de corrupción. En esta casa llevamos contando desde hace muchísimo tiempo, en Libertad Digital, en la radio, en Es Radio, llevamos explicando desde hace muchísimo tiempo que esta trama es una trama de conexión con la narcodictadura venezolana. Totalmente. Estados Unidos ya ha empezado a anunciar acciones de investigación contra José Luis Rodríguez Zapatero, normal. Ya se están tomando medidas internacionales que suenan a que nos han cogido la medida por nuestra colaboración con la narcodictadura venezolana. Y hoy, pues resulta que el Partido Socialista ha decidido bloquear las acciones que se estaban tomando en el Parlamento Europeo para decretar como tales, como narcoclanes, clanes de la droga, en concreto de cocaína, de varias sustancias tóxicas, pero de cocaína y de fentanilo, porque lo están introduciendo en Estados Unidos y en todo el resto del mundo. Y la idea era declarar a los narcocárteles colombianos como narcocárteles colombianos para empezar a actuar contra ellos. Venezolanos. No, colombianos también. Y de Venezuela al clan de los soles. ¿Y qué es lo que ha hecho el Partido Socialista? Votar en contra. Ya, pero es que ha habido 300 y pico votos a favor de ir contra. Hombre, normal. Y 100 y pico, o sea, y los del PSOE a favor. O sea, dices, pero, o sea, en contra de que existiera. O sea, es que para el PSOE hoy, con lo que ha votado, el cartel de los soles no existe. Bueno, pues es una invención. Dicho esto, la gente va a entender muchísimo mejor la noticia que hoy publicábamos en Libertad Digital. Pedro Sánchez, se lo leo literalmente, dio la orden de ponerse en contacto con Delcy en diciembre de 2019. Diciembre de 2019, ha llovido, con el fin de invitarla a venir a España. ¿E invitarla para qué? Para hacer múltiples negocios. Para entrar en múltiples colaboraciones. No, pues queda constancia de que efectivamente han entrado en múltiples colaboraciones. Bueno, tú contaste, ¿no? Toda la agenda que traía hecha, que la filtró Aldama, ¿no? Todas las reuniones con los ministros. Miguel Ángel Pérez. Miguel Ángel Pérez. A tal hora, en tal sitio. Están no todos sé qué, los M, incluyendo el M de Sanidad. Todo. El hotel donde iba a estar, no sé qué. Una mansión en el Viso. La mansión, lo que fue para la gente que no sepa. Quiero decir, pernoctaciones, comidas, agenda. Por cierto, que estamos todavía por saber quién ocupó esa casa. Lo digo porque, vamos a ver, en los contactos, que esa noticia sí que fue mía, de Villadelsi, como le llamamos, que era una mansión, para la gente que no conozca Madrid, el Viso es la urbanización de lujo Estrella. Está en pleno centro de Madrid. En pleno centro. O sea, pegadita al barrio Salamanca, pegadita a Castellana, o sea, ni alejada ni historias. Bueno, pues allí era una casa-mansión de 600 y pico metros, con su piscina, con su séquito, con su servicio, todo maravilloso, perfectamente cerrado. Tuvo unas visitas previas, esto lo ha contado Víctor de Aldama, del CNI para vigilar que no hubiera cámaras de grabación. Él, de hecho, recibió el encargo de ir a verlo y supervisarlo, porque él era el que estaba cerrando los detalles, efectivamente para garantizar por segunda vez que no había cámaras de grabación y que no se viese. Normal, se había citado allí Delcy Rodríguez con el gobierno en pleno, con todo el gobierno. Bueno, pues esa casa se reservó inicialmente por 7 días. Bien, Delcy Rodríguez parece que hay constancia y hay pruebas de que efectivamente abandonó España. Estuvo, se quedó esa noche y posteriormente se marchó. Bueno, pues después de las 7 noches se solicitó una ampliación a una noche más. Y de eso tenemos todas las pruebas documentales. Es decir, alguien tuvo que estar en esa casa. Porque si no, vale, perfecto, tú has cerrado el acuerdo de 7 noches, pues chico, ha salido mal, te lo pago y se acabó. Pero no pides la ampliación de una noche más. ¿Quién se quedó?
de parte del gobierno venezolano y quién sí pudo mantener reuniones. No sé con quién, porque quitaron todas las cámaras de seguridad. El ministro que vino con ella, ¿no? Félix Plasencia, el ministro de Turismo. Pues podría ser. Podría ser. Porque es el que conocemos que estaba en el avión también. Yo lo único que sé es que tenemos los contratos de esa casa, los tenemos en Libertad Digital, y esa casa, los 7 días se pagaron, pero se pidió una ampliación de un día más. Y que yo sepa, tú no pides una ampliación de un día más si allí no ha habido nadie. La verdad es que algún día yo creo que bien sea porque caiga el régimen de aquí, bien sea porque caiga el régimen de allí, vamos a conocer las relaciones que ha tenido el PSOE, y no solo el PSOE, con la dictadura venezolana, que son unos señores que, aparte de vender droga a todo el mundo, torturan y asesinan. Es que a ver si sabemos un poco de lo que estamos hablando. Es que no es un partido del que tengas otra opinión, son verdaderos asesinos profesionales, son gentuza de lo peor del mundo, y algún día, estoy convencido de que algún día sabremos esas relaciones, y por mucho que estemos ahora imaginando, y por mucho que tengamos constancia de estas reuniones, estas cosas, nos vamos a tirar las manos a la cabeza. No, yo estoy convencido de eso. Lo que no tengo tan claro es que vayamos a saber absolutamente todo lo que ha ocurrido. Pero simplemente doy dos... Carlos, la mitad. Ya. La mitad. Con eso me conformaría. Doy 2 pinceladas más de noticias que se han publicado hoy. La primera de ellas de The Objective, me parece importantísima. Koldo se reunió con Delcy Rodríguez justo cuando la justicia investigaba a Zapatero por pagos chavistas. O sea, ¿qué recado o qué mensaje llevó Koldo García Izaguirre? Y la segunda del Español, que puede ser hasta complementaria, Delcy Rodríguez recibió 2 veces a Koldo García Izaguirre en Caracas para tratar de negocios relacionados con el tema del petróleo venezolano. Bien, el tema del petróleo venezolano parece que es el origen de la trama hidrocarburos. La trama hidrocarburos yo creo que cada vez está más claro que era la mecánica de pago. Es decir, aquí había una serie de negocios, unos mayores, otros menores, y había 2 grandísimas perlas, 2 pedazos de nutrientes brutales, de huchas absolutamente, efectivamente. Una de ellas era, y yo estoy convencido, el rescate de Europa, estoy totalmente convencido. La siguiente era el tema del petróleo venezolano. El tema del petróleo venezolano era un riego permanente de dinero, y de hecho así se pegaron. Ya sabemos que intervinieron en la concesión José Luis Ábalos buscando las famosas reuniones con el Ministerio de Industria, que sabemos que se tuvieron. Sabemos que posteriormente hubo reuniones para conseguir esa licencia con el jefe de gabinete de Teresa Rivera, porque eran necesarios los 2 ministerios, el de Industria y el de Transición Ecológica. Es decir, cuidado con esta historia, porque Koldo, una vez que ya no pintaba en teoría nada, José Luis Ábalos viaja a Venezuela. Le recibe, ¿en calidad de qué? Es que es efectivamente, le recibe la vicepresidenta. Se reúnen en Caracas. 2 veces, hablan de negocios, justo cuando Zapatero, que hay que recordar cómo le llamaba Delcy Rodríguez, mi príncipe. Bueno, justo cuando mi príncipe estaba con problemas judiciales. Sí, la trama, o sea, el petróleo venezolano ha sido el y ahora votamos en el Parlamento para que no sean sancionados los narcocárteles venezolanos. Si no se nos acaba el chollo. También, como se ha publicado en esta casa, también sirvió ese dinero para hacer a Pedro Sánchez presidente de la Internacional Socialista. O sea, que es que eso también está ahí. Y a saber para qué más cosas ha servido. Bueno, y lo que tú decías... hasta la próxima que quiera Aldama seguir contando. Que lo comentabas ayer, Carlos, si no recuerdo mal, el fraude en IVA eran 198 millones. 182. 182. Estamos hablando de una facturación de cerca de 1.000 millones de la trama que conocemos. Totalmente. Quiero decir que a saber, porque a mí me extrañaría mucho que todo lo apostasen a una única carta. Bueno, es que de hecho hay una conversación en uno de los informes de la UCO que es muy delatora de todo esto. Bueno, de hecho en los informes, y creo que está incluso el audio, en la cual Koldo García Izaguirre le está explicando a José Luis Ábalos lo que se van a llevar por 2 empresas. Y le dice literalmente, nos va de puta madre, perdón por la expresión, pero es que esta gente habla así, nos va de puta madre, a través de estas 2 empresas nos vamos a conseguir llevar 1 al mes. 1 al mes era 1 millón. Y se lo especifica, medio para ti. Sí, medio. Y eso... Y Ábalos alucina. Exacto. Bueno, ¿Pero sí. ¿En serio? ¿Cómo? No me acuerdo cuál era la expresión, pero de verdad. Y eso no era la trama de hidrocarburos. Eso era una cuestión aparte. Esas 2 empresas no tenían nada que ver con el tema de la trama de hidrocarburos. O sea, que a saber el número de tramas que ha habido. Y podemos hacer otra vez el cálculo. 10 millones, o sea, 12 millones entre los 2, que sean, no sé, el 3%, pues a partir de ahí la gente que calcule. Uy, el 3. Bueno, esto se llevaba mucho más. El 10, va a dar lo mismo. A saber. Del 10 son 100 millones. De una empresa que no sabemos ni lo que es. Es decir, es que estamos hablando de cifras espectaculares. Estamos hablando de cifras pues del narco. Si es que al final... Claro. Cayetana Álvarez de Toledo lo ha resumido perfectamente. El Grupo de Puebla
parece un juego de niños al lado de la alianza del mal en la que se ha metido Zapatero como principal lobista, punta de lanza y caballo de Troya dentro de Europa, que es el eje de China, es el eje ruso, es el eje de Irán, Corea del Norte, Maduro, es decir, es realmente todo lo peor del planeta. Y eso lo que hace es colocar a España cada vez más, porque Sánchez está siguiendo a Zapatero en esa línea, en una posición menguante, marginal, en el tablero internacional. Es que lo ha clavado, o sea, es que lo ha descrito perfectamente y esta es la situación en la que quedamos nosotros y lo resume así también. Se han convertido a España en una anomalía democrática. Todo lo que se vio en Cataluña se está reproduciendo a nivel nacional. La criminalización de la mitad de España, la homologación de los delincuentes y del delito, el desprecio a las instituciones y a la ley, la colonización de todo el espacio público, la degradación institucional y los medios de comunicación. Declaraciones de Cayetano Álvarez de Toledo en la mañana de Federico en esta casa, de Federico Jiménez Los Santos. Lo ha clavado. Lo ha clavado porque hoy la política exterior de este gobierno la lleva Zapatero. O sea, Zapatero es el que anda por ahí haciendo la política. Haciendo negocios. Sí, pero aparte de negocios, metiendo a España en determinados. O sea, la política exterior. O sea, ¿por qué pero estamos ahora. Que está al servicio de los negocios de Zapatero. Claro, ¿por qué estamos apoyando a Maduro? ¿Por qué estamos apoyando a Petro? ¿Por qué estamos apoyando a Rusia? ¿Por qué estamos apoyando a los chinos? Porque le conviene a Zapatero y Sánchez no sabemos en qué se beneficiará de todo esto para dejar en manos de Zapatero todos estos tinglados. Hay cosas que yo creo que conviene recordar porque en la avalancha de la información diaria se nos pasan. Zapatero, al principio del gobierno de Sánchez, no quieren verlo ni en pintura. Es un tío apestado. Perdió las elecciones, bajó las pensiones. Es decir, no es ni mucho menos el personaje popular que es ahora. Al principio del gobierno de Sánchez también hay pasos respecto a Venezuela que no tienen nada que ver con los actuales. Es decir, la forma en la que se trata, por ejemplo, empieza a tratarse a Guaidó, tipo de cosas. ¿Qué pasa entre medias para que cambien a la vez las dos cosas? La posición de Zapatero dentro del gobierno y el prestigio que tiene y la influencia que tiene ahora y la posición respecto a Venezuela. Porque cambian las dos a la vez. Hay una conversación brutal que aparece recogida en los informes de la UCO porque mientras están viendo una intervención de José Luis Ábalos en directo en una entrevista, Víctor de Aldama está en contacto telefónico, de WhatsApp, de mensajes, con Delcy Rodríguez. Y están comentando el viraje. Y de hecho él lo avala y le dice, Delcy, ¿te das cuenta? Ya están empezando a meter los mensajes. Es decir, tenían totalmente pactado el posicionamiento. El que se crea que ese viraje no cuenta con el permiso de Pedro Sánchez, de verdad que se lo haga mirar. Con permiso y con otras cosas. Sí, claro. No, hombre, evidentemente, los permisos se engrasan. Bueno, dos noticias muy rápidas que vamos a ir a publicidad. Atención, el mensaje, de nuevo les pido perdón por las expresiones, pero es que esta gente habla como habla, es lo que tiene fichar a determinada gente desde ser portero de un prostíbulo. El mensaje de Koldo Aldama en hidrocarburos, noticia que publicaba Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital. Antes de la reunión en el Ministerio de Industria de Maroto, te la van a chupar. Literal, te la van a chupar. O sea, ¿cómo debieron ser las gestiones? ¿Y cómo debió ser él aquí un siervo, un esclavo, un servidor? Efectivamente, en el momento en que dijeron, oye, venimos que necesitamos una licencia para meter el petróleo venezolano. Literalmente, y así lo definió Koldo, te la van a chupar. ¿Qué ha dicho Reyes Maroto de eso, por cierto? No, creo que hay una manifestación feminista convocada en estos momentos, después de una en defensa de lo que le están haciendo, en defensa de los judíos por lo que les están haciendo. Y atención, porque la Fiscalía Europea estrecha ya el cerco sobre una decena de contratos de mascarillas del gobierno de Ángel Víctor Torres. Bien, bien. Luego le escuchamos a Ángel Víctor Torres, que dice que está tranquilísimo. Bueno, pues se lo decíamos, la Fiscalía Europea, atención, estrecha el cerco sobre una decena de contratos de mascarillas del gobierno de Ángel Víctor Torres, el hombre que decía que estaba tranquilísimo. Por cierto, les vamos a hablar en nada, porque Voz Populi ha publicado una información, a mí me parece muy importante. Ya había salido el nombre de otra fundación de José Luis Ábalos. Yo no sé cuándo va a acabar de salir, tramas, corrupciones varias, etcétera. Bueno, la fundación es Fiadelso. Pues en los mensajes de Koldo, hablando, y con la nueva aportación que ha hecho la UCO de mensajes interceptados en el tema de hidrocarburos, de la trama del petróleo, resulta que ha aparecido el nombre de Fiadelso. El nombre y el intento de que se asumiera el pago de determinada cuantía que se debía por la sede de Fiadelso. O sea, cuidado con esta historia porque vuelve a aparecer. La UCO ya le había puesto el ojo a esta fundación, ahora les vamos a dar más detalles, a Fiadelso. Es una fundación histórica que tenía José Luis Ábalos, quiero recordar que desde 1993... 92, sí. 92, que se ha nutrido de dinero público por parte de una comunidad autónoma en manos del PSOE durante la etapa del PSOE, la valenciana, y de ayuntamientos del PSOE valencianos por todas partes de la comunidad valenciana, que ha manejado dinero, pero de una forma totalmente descontrolada y que ahora vuelve a aparecer
aparecer. Y aparece ya ligado también al tema de hidrocarburos, al tema de petróleo. Yo no sé si el nuevo santurrón denominado José Luis Ábalos, que va diciendo que lo está maltratando todo el mundo, nos puede dar alguna explicación de por qué no dejan de salir negocios y demás. ¿Se acuerdan de los famosos inmuebles en Chimbote? Claro. Aquella historia, bueno, pues eran de Fiadelso. Bien, en nada vamos a hablar de eso, pero vamos con CalPlus. CalPlus de Mundo Natural, un complemento rico en aminoácidos y con vitaminas B3 y B6 que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso. Ya saben, CalPlus de Mundo Natural, y gánenle la batalla al estrés. Consulte a su farmacéutico dietista en Parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Pues nada, CalPlus para Ángel Víctor Torres, que se lo tome. Y vámonos nosotros con los miembros del Club Libertad Digital. Naya Pertusa, todo tuyo. Buenas noches, Carlos. El socio al que dedicamos el programa cumple hoy 39 años y lleva más de 5 en el club, ayudando a la radio desde bien joven. El programa de hoy en honor a Daniel Crespo Ramírez, de Madrid. Muchísimas felicidades, Daniel, tirón de orejas con cariño desde aquí, y gracias por el apoyo. Y por si no lo tienen anotado, pueden llamar al club por teléfono al 91-409-4002 o escribir un correo a club@libertaddigital.com. Sandra, vamos con esta historia. Lo de Ángel Víctor Torres, si queréis podemos comentar también. Estamos pendientes de ese informe. La UCO, en teoría, está a puntito de entregarlo o lo tiene prácticamente terminado. Ahí puede aparecer desde contratos de mascarillas, que es la información que está solicitando la Fiscalía Europea, cuidado, hasta contratos de no mascarillas, porque aparecen obras que han sido ya mencionadas en toda la investigación de Santos Cerdán y con determinadas empresas como Levantina, obras en Canarias. Pero vamos también con la historia de lo de Fiadelso, que me parece gravísimo porque, cuidado, aquí estamos buscando grandes bolsas de dinero y Fiadelso manejó una grandísima bolsa de dinero. Hoy lo que cuenta Voz Populi, lo adelantabas tú antes, es que los nuevos mensajes de Koldo vinculan a la Fundación de Ábalos, a Fiadelso, con la trama del Fuel. Koldo acudió a uno de los empresarios imputados en hidrocarburos para gestionar una operación relacionada con la antigua sede de Fiadelso. Este empresario es Manuel Sellés y esa operación de la que hablan es pues la amortización de una hipoteca, de un préstamo hipotecario sobre el inmueble donde Fiadelso tenía ubicada su sede. Pero vamos a ver, ¿qué es esto de Fiadelso? Porque a lo mejor hay gente que no lo sabe. Fiadelso es la Fundación Internacional de Apoyo al Desarrollo Local y Social que Ábalos monta en 1992. Traducido, chiringuito. Chiringuito. Por cierto, que la monta siendo director del programa de cooperación internacional de la Generalitat Valenciana, presidida por el socialista Joan Lerma, lo que no deja de ser llamativo. Estoy aquí en el gobierno y al mismo tiempo... Corrijo, requete chiringuito. Mi propia fundación a la que va a dar dinero mi gobierno y los ayuntamientos del partido que yo controlo. Por cierto, que la sede además no perteneció al propio José Luis Ábalos. Sí, eso te iba a contar luego, porque efectivamente en un momento determinado lo que se sabe es que la sede, que el exministro había ocultado, de hecho, al Tribunal Supremo, que era propietario de un local en el que efectivamente hace años estaba la sede de Fiadelso, que estaba concretamente en la calle número 10 de la calle Conchita Piquer de Valencia. Me vuelvo a corregir, recontra chiringuito. Eso es, pero mira, os voy a dar varios puntos que son interesantes de esta fundación. Teóricamente se trata de una organización sin ánimo de lucro, eso era lo que decía él, destinada a mejorar las condiciones de vida en países en desarrollo. Sin embargo, el pasado mes de marzo, el Supremo comenzó a investigar a dicha fundación por posible desvío de fondos públicos. Y ojo, porque lo que está constatado es que esta supuesta ONG recibió al menos 5,5 millones de euros en subvenciones públicas durante el gobierno de Zapatero. Parte de esos fondos venían de la Agencia de Cooperación al Desarrollo y otra parte venía de ayuntamientos socialistas y de la propia Generalitat Valenciana. En 2009, coincidiendo con su salto a la política nacional, Ábalos se desliga teóricamente de esta fundación, pero ¿a quién coloca entonces en ella? Pues por un lado a su entonces mujer, la hoy famosa Carolina Perles, a la que coloca como vocal y tesorera, y a su suegro, al padre de Carolina, como secretario con plenos poderes. Es decir, que todo queda en casa. Y luego decimos que no ayudan a la familia. Hombre, si es que... el desarrollo de algunos. Es una fundación para el desarrollo. Y el desarrollo, habría que ver qué proyectos de desarrollo, porque acordaros que hace unos años nos dio, a mí me dio, entre otros, por buscar todas las partidas de fondos de ayuda al desarrollo que iban a países, se supone que en vías de desarrollo, y claro, los proyectos... y que siempre están en vías de desarrollo, es una cosa maravillosa. Y los proyectos eran, desde no sé qué del Caracol, vamos, cosas increíbles, que a saber a quién iría esa pasta. Y no me extraña que, aparte de los fondos de cooperación, los fondos FAD, eso es un fondo, como se dice, son fondos sin fondo.
Bueno, yo sobre a qué destinos van, simplemente voy a contar una anécdota. En el programa de Iker Jiménez, en Horizonte, entrevistaron a Segundo Valle. ¿Quién era Segundo Valle? El hombre que había dejado José Luis Ábalos al corriente de, no era Fiadelso oficialmente porque se ocultaba, pero eran los inmuebles comprados por Fiadelso allí. La famosa historia de Chimbote. Bien, entrevistaron a Segundo Valle y Segundo Valle empezó: me rompo la camisa en contra de la corrupción, y suelta, literalmente: a mí me dejó José Luis Ábalos para que vigilara a sus putas. Bueno, si quieres escuchamos, tal cual. Si quieres escuchamos un Con fragmento. lo cual debían ser, sí, fines en pos del desarrollo. Sí, No sé si podemos escuchar precisamente un fragmento de esa entrevista, Segundo Valle, en Horizonte. Que él a veces se encariñaba con algunas de ellas, como que esperaban su retorno. Pero ante la espera de su retorno, pues, había, como me decía José Luis, ¿no? De dale lo que te pida, ¿no? Dale lo que te pidan. ¿Ves? Ya lo decía José Luis Ábalos, que siempre ha impulsado a las mujeres. Sí. Bueno, hay que decir que, claro, estamos hablando de ese famoso chalet, mansión, edificio de Perú, de Chimbote, de 900 metros cuadrados, valorado en 1,2 millones de euros, que, claro, acordaros de cuál fue su justificación, por qué este señor tenía ese pedazo de mansión. Escuchen lo que dijo José Luis. El alcalde de Chimbote nos pidió dotar de un centro social polivalente de muchas funciones culturales, educativas, sociales, sanitarias al municipio. El problema es que la fundación no tenía personalidad jurídica reconocida en Perú y por lo tanto la cesión se hizo a nombre mía como presidente. Acordaos, es que no, hay que tener jeta. No le queda otro remedio que ponerse el chal a su nombre. Claro, no sé cómo soy. Yo, un señor sacrificado, pues tengo allí a las chicas alguien tiene que me hacer las ese vigila trabajo sucio, Segundo Valle. Fiadelso no tenía personalidad jurídica y lo puse a mi nombre. Por cierto, que para completar la gran cantidad de cosas sospechosas sobre esta fundación, hay que recordar que en 2023 Antifraude denunció que Fiadelso llevaba años sin presentar sus cuentas y actualmente, y precisamente por esta razón, Carlos, la fundación se encuentra en proceso de liquidación judicial. Bueno, de hecho, algunos de los cargos que aparecen en Fiadelso casualmente aparecen también en la trama Azuz. Otro de los casos que afectan al Partido Socialista en la Comunidad Valenciana, se han quedado ahí durmiendo el sueño de los justos, ya veremos cómo acaba. Pero vamos, a mí esto de verdad es que me parece un no terminar. Y a saber, porque cuando una fundación precisamente se monta muchas veces para evadir impuestos, vamos a ser claros. Entonces, ahora esa empresa está en cierre, ¿no? Ya, pero sí. ¿Y bueno, todas las deudas? Está en cierre, pero la UCO ha encontrado unos movimientos extraños financieros de cuentas que siguen vivas. Y dice, perdona, vamos a ver, si tú cierras una entidad, la cierras con todas sus cuentas corrientes. ¿Desde cuándo cierras la entidad y las cuentas corrientes siguen vivas? Y ahí nadie cobraba, ni la mujer, ni el suegro. ¿Tú qué crees? Bueno, claro, quiero decir, pero es que manda narices, o sea... ¿Tú crees que era por fines benéficos? No era por fines benéficos, ya lo sé que no. Eso era una pregunta. ¿Por qué beneficio tiene este fin? Era una pregunta retórica. Ya te digo. El tema es que, si el tema fiscal habría que verlo. La fundación es del año 92. Es decir, pues que hace un montón de tiempo. Es que, digamos, estaba empezando Ábalos en la vida pública. Y es ya venía... exacto, es lo que hemos dicho alguna vez. No estamos hablando de políticos que se corrompen. Estamos hablando de delincuentes comunes que se meten en política y encima llegan al poder. Venía de casa. Vamos a pasar al tema internacional. Repito lo que está ocurriendo porque es gravísimo. Netanyahu ha acusado a Sánchez de lanzar una amenaza genocida contra Israel. Y dirá alguno, bueno, ha exagerado Netanyahu. Vamos a ver, se está refiriendo a la frase que luego la vamos a escuchar, en la cual Pedro Sánchez literalmente dijo: yo no puedo parar a Israel porque yo no tengo bombas nucleares. Entonces, que no sé, o sea, Netanyahu tendrá cosas criticables, pero si tú dices yo no puedo parar solo a Israel porque no tengo bombas nucleares, ¿qué es lo que estás pidiendo? Un bombardeo nuclear, ¿no? No es muy difícil. Pero dejadme que cerremos el tema este de corrupción porque me parece una gravedad brutal. Vamos a ver, el tema de Fiadelso apunta a un nutriente muy continuado, como decía Carmelo, muy extraño y muy grave, ¿vale? Y Fiadelso efectivamente ha aparecido ya con el rastro en determinados países hispanoamericanos. José Luis Ábalos se enfadó muchísimo, lo sé, porque lo plasmó en redes con una información que publicamos en Libertad Digital, en la cual destacábamos, porque lo había investigado la UCO, y así es, y aparece literalmente en un párrafo, que él estaba teniendo acceso a 1.000 euros al mes, es decir, una especie de nómina, porque se lo pagaba su hijo desde una sociedad en Colombia. Bien, si te lo pagan desde una sociedad en Colombia es que tienes dinero y por lo tanto estructura fuera. José Luis Ábalos se puso muy nervioso porque evidentemente el juez podía utilizar la existencia de estructura en el extranjero para decretar una prisión preventiva y se puso literalmente como una hidra. Vale, ahí lo dejo, porque desde luego eso aparece en el informe de la UCO.
y se está recibiendo o se ha recibido dinero desde el extranjero. Lo digo porque Carolina Perles hizo la indicación famosa de ¿dónde está el dinero? Y dijo, pues miren en su pasaporte. Pues para ir a Colombia necesitas pasaporte. Hombre, claro. Vale, venga, vamos con todo el tema internacional. No sé si tenemos por ahí preparada la famosa frase de Pedro Sánchez, porque ahora hay mucha gente que se está tirando de los pelos y dice, ¿Netanyahu ha dicho eso? Bueno, Netanyahu ha dicho que estamos poco menos que pidiendo un genocidio israelí porque Pedro Sánchez dijo esto. España, como saben, no tiene bombas nucleares, tampoco tiene portaaviones ni grandes reservas de petróleo. Nosotros solos no podemos detener la ofensiva israelí. O sea que si tuviéramos bombas nucleares, haya que las lanzamos. Hay un principio en la diplomacia y en la política internacional que es claro, es decir, si tú dices algo que parece una amenaza, estás amenazando. Es decir, no es una cuestión, podemos luego interpretar lo que realmente quería decir Sánchez, que yo sinceramente no lo sé, y es más, es que no me importa. Pero cuando tú dices eso en política internacional, eso es una amenaza, y la otra parte lo va a entender como una amenaza. Tú no hablas de bombas nucleares de tus amigos, mira, aquí estoy con Pepe, si tuviesen bombas nucleares, no, eso es una amenaza. Y insisto, yo no sé si Sánchez la hizo. Quiero decir que yo no sé si quería hacerla, pero la hizo sin ninguna duda. Yo Carmelo, estoy convencida. Yo estoy convencido de que eso lo llevaba escrito. Hombre, por favor. Totalmente convencido. Pero vamos. Porque funcionan a golpe de lo que en televisión se denomina total. Y él sabía que eso se iba a repetir. Sí. ¿Y qué es lo que quería? Despistar la atención de todos los casos de corrupción. Y que hubiera titulares con, mirad, ha dicho que si tuviera bombas nucleares, es decir, lo lanza intencionadamente. Pero Carlos, insisto. Porque tiene que quedar como el más anti-israelí ahora mismo, ya está. Pero es que, insisto, que me parece más grave todavía, es decir, que es que la intencionalidad da igual, es que no puedes decirle ahora a Netanyahu, hombre, ¿cómo interpretas eso? Coño, es que no se puede interpretar otra cosa, con perdón. Porque lo que has dicho. Claro, porque es que es exactamente lo que has dicho. Vamos a hablar con Florentino Portero, que nos está escuchando ya. Florentino, ¿cómo estás? Don Carlos, muy buenas noches, pues estoy encantado de estar en tu programa. Pues ni te cuento yo, que he pasado de oyente tuyo a entrevistador tuyo. O sea, que un placer, Florentino. Oye, te quiero preguntar por el tema de Israel, pero te quiero preguntar también por el momento que hemos decidido, el momento que hemos elegido para romper nuestras alianzas internacionales, porque claro, estamos abofeteando a Israel día tras día, pero también rompemos un contrato de supercazas F-35 o un posible contrato con Estados Unidos, hacemos declaraciones sobre bombas nucleares que lanzaríamos a Israel, y claro, mientras resulta que nada más y nada menos que estamos viendo ya cómo se lanzan drones por parte de Rusia al espacio aéreo de Polonia. Polonia invoca una reunión urgente de la ONU, Polonia invoca la defensa de la OTAN y claro, Mr. Sánchez resulta que ni tan siquiera es convocado a esas conversaciones porque pintamos lo que pintamos y empiezo a pensar que hay incluso países que prefieren que pintemos todavía menos, Florentino. Es así, el problema no es el del peso específico de España en la política europea o occidental, el problema es que España hace ya un tiempo se convirtió en un problema para la Unión Europea, un problema para la Alianza Atlántica, un problema en general para el bloque occidental. Y por lo tanto lo que esperan los demás de nosotros es que nos quitemos de en medio, no molestemos y si es posible nuestros dirigentes no hagan más declaraciones absurdas y radicales como las que se vienen haciendo. Ya no esperan ninguna aportación por nuestra parte, no esperan un gesto de buen criterio o de solidaridad. Ya saben que no lo pueden esperar, no somos solidarios en la Alianza Atlántica en cuanto a inversión, no somos solidarios en el frente oriental de Ucrania, en estos momentos Polonia, porque hemos hecho lo posible para no estar y para ayudarlo de la manera más liviana y por otro lado pues buscamos bronca en Israel innecesaria e injustificadamente y bueno, afortunadamente lo que se ha encontrado Pedro Sánchez es que ni siquiera los socialistas en el Parlamento Europeo están siguiendo su posición. Pero para que esto nos deja en una posición a España brutal y sobre todo, que te quiero preguntar por ello, en un momento muy delicado, ¿hasta dónde puede llegar el nuevo desafío de Rusia? ¿Esto ha sido ocasional? ¿Ha sido una especie de demostración de fuerza? ¿O la cosa puede convertirse, esa invasión del espacio aéreo de Polonia puede convertirse en un nuevo capítulo de la invasión de Ucrania? No es ocasional, estaba en el guión. Por eso ya desde hace meses vemos cómo los países europeos, sobre todo los que están en el centro y en el este, están rearmándose a toda velocidad y están pidiendo tanto a la Unión Europea como a la Alianza Atlántica
que se lleven a cabo, digamos, reformas, actos importantes para mejorar la defensa y, consiguientemente, la capacidad de disuasión. Polonia está muy nerviosa. Polonia hace ya tiempo que está invirtiendo en defensa el 4.8 sobre PIB. 4.8. Estados Unidos está gastando el 3.2 y normalmente consideramos que gastar el 2.0 sobre PIB es lo correcto y lo normal. Eso nos da una idea de cuál es el ambiente en Polonia. Pero si de Polonia pasamos a los escandinavos, a Finlandia, a Suecia y a Noruega, lo que vemos allí es un ambiente prebélico. La gente en países como Suecia, con esta gran tradición socialista y pacifista, da por sentado que en cualquier momento entran en guerra. Y el ambiente es muy, muy tenso. No digamos ya los pobres bálticos, que ni siquiera tienen tamaño crítico para poder tener una defensa medianamente seria. O sea, Rusia lo ha dejado muy claro. Quiere recuperar su espacio histórico de influencia, el que tuvieron los zares y el que tuvo la Unión Soviética. Y antes de invadir Ucrania ya exigió que Estados Unidos retirase todo su armamento nuclear de Europa y retirase sus unidades de los países fronterizos con Rusia. En ese momento Estados Unidos, con Biden, dijo que ni hablar. Hoy estamos en otro momento, con otra administración. Esto puede acabar en Rusia, digamos, nunca ha sido un estado de una nación, siempre ha sido un imperio, siempre quiso ser un imperio, y lo que exige es el reconocimiento por nuestra parte de que tienen derecho a influir en sus países. Esto puede acabar de la peor manera, y me refiero a una guerra abierta. Sí. Directamente. Vamos a hacer todo lo posible para que no ocurra, pero evidentemente cuando se juega con fuego a veces pasan estas cosas, y ya hemos visto como el origen de la Primera Guerra Mundial o el de la Segunda Guerra Mundial fueron actos que no fueron correctamente medidos. Hitler no esperaba que se desatase la guerra mundial por invadir Polonia, porque no entendió bien la posición británica, mejor dicho, que Chamberlain no fue capaz de entender a Hitler y explicarle claramente lo que se podía hacer y no se podía hacer, ¿no? Es que eso bueno, es... la Primera Guerra Mundial también es un conjunto de circunstancias que se van de las manos. Sí, pero hay una cosa que es verdad, y tú estabas citando el tema de Chamberlain. Chamberlain se puede interpretar como error o se puede interpretar como debilidad, pero lo cierto es que mostró un punto de fisura y mostró una debilidad en frenar a Hitler. Lo digo porque evidentemente nosotros no tenemos ahora el peso que tenía Reino Unido en aquel momento, ni muchísimo menos, pero lo que está haciendo Pedro Sánchez es mostrar debilidades. O sea, la reunión de la OTAN que tú citabas mostró una debilidad evidente. Rompimos la unanimidad, hicimos luego una declaración negándonos a reconocer lo que se había firmado en cuanto a crecimiento del gasto. Son muestras de debilidad que sobreentiendo que Rusia está tomando nota. No, naturalmente, o sea, con este tipo de actos Rusia intenta cosas distintas pero complementarias. Por una parte, y son cosas del ámbito puramente militar. Si envía 19 drones, quiere saber qué pasa. Quiere saber dónde están los radares que lo va a detectar, cuál es la capacidad de reacción. Recordemos que de los 19 drones solo pudieron ser abatidos 4. Luego las defensas polacas, a pesar de la inversión, no son tan buenas. Y eso que tuvieron que intervenir aviones caza F-35 neerlandeses para poder actuar, ¿no? Bien, en el plano militar, Rusia ya ha constatado que la capacidad defensiva polaca deja mucho que desear. Pero sobre todo, quiere enviar un mensaje, y es: nosotros los rusos sí estamos dispuestos a actuar, y por lo tanto tendrán que plantearse los europeos si de verdad quieren entrar en una hipotética guerra para defender a Ucrania y o a Polonia. ¿No será más sensato, es el mensaje ruso, que renunciemos a Ucrania e incluso a Polonia y a los bálticos y vete todo a ver qué más? Ese es el mensaje. Y hay que valorar también que los rusos son personas muy profesionales en este tema, que hacen bien su trabajo, que tienen muchos años de experiencia en inteligencia y que son muy conscientes de que en Alemania más del 30% de los ciudadanos son contrarios al sistema político alemán en estos momentos y quieren un entendimiento con Rusia. La señora Le Pen y todo su entorno ha recibido muchas ayudas de Putin en el pasado, y ya veríamos, en el caso de que en algún momento gobiernen, cómo Francia matizará mucho la posición actual. En el gobierno italiano, que es tripartito, una de las partes, la Liga, es abiertamente prorrusa y pro-Putin. Sí, sí. Así que Europa no está ni mucho menos tan cohesionada, y por lo tanto Rusia lo que está haciendo es
utilizar la máquina para lograr dividirnos. Florentino, te hago una última pregunta porque vamos a pasar a debatir ya el tema de lo del asesinato de Charlie Kirk. ¿Qué está pasando con esto? Lo digo porque aquí ya hemos empezado a escuchar desde la izquierda gente justificando un asesinato de una persona que dices, ya nos hemos terminado de volver locos. O sea, si te gusta lo que opina, maravilloso. Si no, hay una cosa genial que es apagar la televisión o parar el YouTube, que era una persona muy metida en redes sociales, pero que se hable abiertamente de justificación de un disparo en el cuello a una persona cuyo gran delito, por lo visto, era tener una acción política, que yo posiblemente no la comparto. Esa defensa que le hacía de un montón de políticas de Donald Trump, y hay un montón de cosas que no comparto. Pero o sea, ¿por eso se tiene que justificar un asesinato? Bueno, estamos en el año 25, en los años 30... hace casi un siglo España era así y hoy España empieza a parecerse. España no era entonces ni lo es ahora un país raro en Occidente. Occidente, después de años de grandes consensos y de políticas cohesionadas, lo que está percibiendo es cómo esos consensos se rompen, cómo las sociedades, la francesa, la británica, la alemana, la española, la norteamericana, pues están, presas de un creciente radicalismo donde las posiciones se exacerban y donde los polos se alejan de uno al otro. El centro político, el centro político, francamente ya no existe y que de manera creciente la gente busca alternativas radicales a la vista que los políticos de los partidos tradicionales no son capaces de resolver sus problemas. Estados Unidos es históricamente un país muy violento. El magnicidio y el asesinato político no es algo ajeno a la tradición norteamericana, pero no es el único país donde han pasado estas cosas. Florentino, un placer, de verdad. Un placer, Carlos. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Un abrazo. Os pregunto por esta historia de lo de Charlie Kirk, porque la noticia surgía ayer, un asesinato con un balazo a 100 y pico metros, es decir, no estamos hablando de una cuestión ocasional ni de un momento apasionado, no, sino que evidentemente alguien planificó que había que acabar con él. Charlie Kirk, para el que no lo conozca, pues era uno de los influencers, periodistas, no sé cómo llamarlo, pero bueno, él tenía un determinado show en las calles en las que debatía con gente, ponía una silla y debatía con gente que no pensaba como él. Era totalmente defensor de esto que llaman MAGA, Make America Great Again, de Donald Trump. Bueno, pues se puede estar de acuerdo, no se puede estar de acuerdo. Balazo en el cuello, creo que estaremos todos de acuerdo en que es una auténtica barbaridad, pero por lo visto ha habido gente desde la izquierda que ha interpretado que no, que es que era un fascista provocador. Es que es curioso cómo desde hace unos años hay unos partidos o unos líderes, como por ejemplo el propio Donald Trump, con el que yo cada vez estoy en menos cosas de acuerdo, pero realmente el único tiro que se ha hecho últimamente a un candidato a la presidencia ha sido a él, no ha sido de él, ha sido a él. Pues estas nuevas formaciones, esta nueva forma de hacer política está continuamente acusada desde la izquierda de promover la violencia, pero luego son los que ponen los muertos y son los que ponen las palizas. Y como digo, y en la campaña de Estados Unidos nadie atentó contra Kamala, atentaron contra Trump. Es decir, la izquierda esta que está todo el rato con el odio, y es que el odio genera, y es que el odio no sé qué, y es que el discurso del odio, luego, en realidad, a los que están tiroteando son a los de derechas. En España no hemos llegado todavía a esa desgracia, a una desgracia sí, pero hemos visto actos violentos en las campañas. Tanto que se habla de Vox, un partido con el que, de nuevo, yo estoy cada vez menos de acuerdo en muchas cosas, pero se les acusa continuamente de la violencia, no sé qué, están promoviendo la violencia. Oye, pues los mítines que han ido a reventar han sido los de Vox. Sí, yo no he visto los mítines a los que han pegado pedradas. Yo no he visto a ninguna persona de Vox en un mitin de Podemos yendo a pegar a alguien. Pero sí hemos visto al Pirracas, totalmente relacionado con Pablo Iglesias, yendo a un mitin de Vox a reventar y pegar en el mitin de Vox. O sea, esto es así. Es decir, la izquierda en España y en otros países está promoviendo la violencia y está haciendo un uso político de la violencia. Y antes lo hemos comentado por encima y luego hablaremos más del tema. La Vuelta Ciclista es un ejemplo de cómo se utiliza la violencia con fines políticos. Y se lanza la violencia desde instancias gubernamentales. Desde el propio Consejo de Ministros, desde los ministros. Yolanda Díaz, y básicamente Álvarez. Porque no estoy de acuerdo con lo que dice. O sea, ¿pero qué me estás contando? O sea, ahora no se puede pensar, opinar, puedes estar de acuerdo o no estar de acuerdo, no vas a escucharlo, o puedes decir, pues yo no me gusta lo que dice este tío, pero es que pasar de ahí
al asesinato. Pues si me permitís un ejemplo que no solamente... creía que habías terminado, perdón. No, un segundo. No es el ejemplo, no es violencia, pero nos da un poco lo que tiene esta gente en la cabeza. Hoy ha corrido por las redes sociales un tuit de Garzonito el Mínimo, es decir, porque era el hermano del Garzón, que ya era menos que el otro Garzón, es Garzonito el Mínimo. Eduardo Garzón. Exigiendo que se expulse de un medio de comunicación una persona porque ha hecho un artículo en contra del comunismo. Dices, ¿la persona quién era? Estefanía Molina se llama. Estefanía Molina. Quiere decir, en contra del comunismo. ¿Y cómo puede publicar esto en el país? Que, oye, pues tendrá derecho a tener su opinión. No. Estefanía Molina, que yo comparto tertulias con ella, tiene una corriente, la que ella quiera tener, hasta ahí podíamos llegar. Yo también la conozco. Es una persona, es una persona, digamos, pero que lo digo, de derechas. Pero precisamente. Lo digo porque la conozco. Es una persona que no es sectaria. O sea, es una persona que está totalmente abierta y que de hecho tú le ves evolucionar, dependiendo de los argumentos que se ponen encima de la mesa. Lo cual sobreentiendo que a ojos de Eduardo Garzón, pedazo de comunista, le ha debido sentar de horror. O sea, ¿cómo puede ser una persona de una izquierda moderada y encima no ser sectaria? Buf, malísimo. O no estar al 100% de acuerdo con... pues es con lo que yo pienso. Y no cierra filas con las órdenes. Como resulta que el comunismo es lo que yo pienso y el sistema que a mí me gusta, si tú no hablas bien del comunismo, ya eres directamente facha y susceptible de asesinar en redes, censurarte, clausurarte. Llevamos años matando civilmente a la gente. Entonces era cuestión de tiempo que empezásemos a matarles de la otra forma. Ya que estamos dando temas que la verdad que son negativos de narices, dejadme que os dé una buena noticia, a ver si se mantiene. Noticia en estos momentos de Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital, la pueden leer. El Tribunal Constitucional se inclina por mantener a Santos Cerdán en prisión. Lo optimista no es por el Tribunal Constitucional, lo optimista es por cómo debe ser lo que se está encontrando de Santos Cerdán para que el Tribunal Constitucional de Cándido Conde Pumpido no se haya atrevido a parar la investigación, porque evidentemente si lo sacas, él empieza a tener capacidad de destruir pruebas y por tanto la investigación, aunque no se pare, de facto se dificulta y se bocotea. Exacto. O sea, ¿cómo debe ser, repito la noticia, el Tribunal Constitucional se inclina por mantener a Santos Cerdán en prisión? Y ya que estabas hablando, Carmelo, de climas creados para implantar dictaduras, para impedir que la gente piense y hasta hable en la lengua materna, en la lengua que quiera, en el español en este caso, vamos a hablar con Pablo Planas, que creo que también tenemos una segunda noticia positiva. Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Felicidades, por cierto. Perdóname. ¡Qué felicidades! Que no te había escuchado. Muchísimas gracias. Mira, pues ya que me recuerdas el cumpleaños, oye, ¿crees que ha habido más gente en la diada o felicitándome a mí? Hombre, en fin, no hay color, eso solo tiene una respuesta, es que tú eres mucho más popular, sin duda. ¿De cuántas personas hablamos que han acudido en Barcelona a ese gran acto en defensa de la independencia racial catalana? Pues mira, la Guardia Urbana dice 28.000 personas, pero eso es un cálculo muy, en fin, generoso, un poco exagerado. O sea que han sido, Pablo, 28 o 1.000, ¿no? Bueno, mira, yo creo que si lo dejas en 10.000, ya estás diciendo, oye, ha habido bastante gente, 10.000 personas son un montón de personas, y es lo que da de sí esta gente. Bueno, y luego hay otra prueba, es que no veréis planos aéreos, no hay fotos, es decir, no ha habido el despliegue de medios de estos años, con lo cual ellos mismos ya contaban con que, en fin, iba a ser una movilización muy reducida, y venían además de fiascos importantes en las protestas contra el rey, por ejemplo, cuando fueron los reyes a Montserrat o cuando entregaron los premios de la Fundación Princesa de Gerona en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona. Esto ha ido de capa caída en los últimos años, pero bueno, ahora ya es una cosa pues que ha vuelto a los orígenes. El independentismo en Cataluña, antes del proceso, pues eran de un 15, menos de un 15%, y la manifestaciones en la diada por las tardes eran pues 10.000, 15.000 personas. Bueno, pues ha vuelto a los orígenes, a los mínimos históricos del independentismo, no hay más. Oye, ¿y esto qué significa, Pablo? Que a los revolucionarios de salón, cuando les pagas pero bien nutrido el pago, acaban prefiriendo irse a sus chaletazos, o de qué va la historia? Bueno, ahora aquí tenemos el problema de que hay un independentismo en una crisis radical, es el independentismo callejero,
es el independentismo de la Asamblea Nacional Catalana, pero luego los partidos independentistas, Esquerra y Junts per Catalunya, tienen un poder y una influencia notabilísima. Es decir, cuanto menos capacidad de movilización, cuanto peor les va en las encuestas, cuanto peores resultados electorales sacan, bueno, pues gracias a la aritmética parlamentaria, o por culpa, mejor dicho, de la aritmética parlamentaria, su grado de influencia y su grado de poder es mucho mayor. ¿Qué tenemos? Pues tenemos que ahora hay una movilización muy menor, residual, prácticamente testimonial, pero nunca habían estado tan cerca de los objetivos que se marcaron en 2017. Lo digo, Pablo, porque yo tengo la sensación de que de momento están llenando las arcas, están preparando la nueva campaña. Evidentemente ahora no les interesa agitarse contra Pedro Sánchez, que les da todo. En el momento en el que se aplique la ley, y lo digo literalmente, porque el cupo catalán es ilegal, eso no existe en la Constitución y evidentemente es ilegal y se le tendrá que dar la vuelta. En el momento en el que se dejen de hacer barbaridades como que todos el resto de españoles tengamos que asumir la deuda generada por ellos, entre otras cosas, para fabricar un golpe separatista, me temo que vamos a ver otra vez arder las calles, Pablo. Bueno, eso es el independentismo siempre ha contado con el factor de que contra el PP vivía mejor que con el PSOE, es decir, que tenían más argumentos para salir a la calle, a la gente la tenían más movilizada, en términos propagandísticos a la TV3 y a La Vanguardia les costaba mucho menos excitar determinadas conciencias, y eso favorecía mucho pues un ambiente de agitación y de propaganda, y están esperando eso, que desaparezca, que haya un cambio de gobierno, que un gobierno del PP, a lo mejor con el apoyo de Vox o incluso sin el apoyo de Vox, les dé pie a volver a ese ciclo de movilizaciones pues que mantuvieron durante el procés, durante el proceso. Pero también habrá que ver cuánta gente han perdido por el camino, cuánta gente se ha sentido engañada, estafada, cuánta gente ya no está dispuesta pues a participar en aquellas performances que organizaban cada 11 de septiembre y que según La Vanguardia y TV3 pues decía que habían reunido 1 millón de personas. Pues probablemente serían 100.000 personas, pero son los cálculos que ha hecho siempre el independentismo, las típicas mentiras del independentismo. Pero tienes toda la razón. Seguro que cuando cuando el PP esté en el gobierno o cuando no se puedan aplicar las cesiones y concesiones que les ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez, pues intentarán montar la parda otra vez y ponernos a todos entre la espada y la pared. Lanzarán a la jauría. Pablo, muchísimas gracias, un abrazo enorme. Un abrazo. Bueno, pues vamos a irnos a publicidad, vamos a volver y vamos a hablar precisamente de qué es lo que está ocurriendo, hablando de jaurías, con esos ataques que comenzaron lanzados por parte del gobierno y jaleados por parte del gobierno, en concreto por Álvarez, por Yolanda Díaz, contra los integrantes de un grupo, de un equipo, ciclista, en la Vuelta Ciclista a España, porque es que habían cometido el grandísimo pecado de pertenecer a un equipo que tenía la palabra Israel por delante, el Israel Premier Tech, o ser alguno de ellos judíos, que ni siquiera lo eran todos. Bueno, decidieron que había que jalear el antisemitismo más radical porque con eso conseguían actos violentos y esos actos violentos tapaban, desde luego no en esta casa, la narración de toda la oleada de corrupción y de todas las investigaciones que están saliendo. Bien, en estos momentos tenemos tan descontrolado eso que hoy ha habido que acortar la crono de Valladolid y en estos momentos hay una preocupación brutal. Vamos a hablar con gente de la policía sobre qué puede ocurrir este fin de semana con su llegada a Madrid. Porque claro, a un socialista, a un comunista, esto de montarla en tierra de Isabel Díaz Ayuso es que le gusta más que cualquier otra cosa. Bueno, pues les vamos a dar todas las novedades, vamos a hablar con gente de la policía porque lo que ha ocurrido hoy es gravísimo desde mi punto de vista. La Vuelta Ciclista a España acaba de quedarse, bueno, hace ya mucho tiempo, porque desde luego manchar una Vuelta Ciclista con los ataques de violentos, intentando tirar a gente de unos equipos de otros, a la gente del equipo de Israel, intentando tumbar las vallas, obstaculizando, cortando las carreras, ¿qué valor tiene ya una competición en esas circunstancias? Lo de hoy ha sido brutal, una crono, que suelen ser las pruebas con puerto de montaña y las cronos las que acaban determinando quién es el ganador de las vueltas. Pues en la crono de Valladolid, sobre 27 kilómetros, han tenido que cortarle 14. De 27 han tenido que cortar 15 14, casi 14,8. Porque no podían garantizar la seguridad por la colección de bestias que había ahí intentando tumbar a los ciclistas. Bueno, pues esta es la demostración de lo que se ha convertido España y en lo que se ha convertido y en lo que ha degenerado, lo que evidentemente ya era una degeneración. Lanzar una ola de antisemitismo por parte del gobierno. Y lo digo literalmente porque lo ha lanzado el gobierno. Porque cuando sale Álvarez a pedir que hay que expulsar al equipo de Israel, porque es que Israel está haciendo, mire, de verdad, por amor de Dios,
menos. O sea, usted ya hace bastante el ridículo con su función como ministro de Exteriores para que encima venga a traernos la violencia dentro de casa. Vale, pues cuando pidió que había que expulsarlo por el hecho de ser judíos, de sonar a judíos o de ser el equipo de Israel, automáticamente, ¿qué entendió la gente? Que las medidas de seguridad no iban a ser suficientes. Porque, claro, ¿quién es el compañero de Álvarez en el Consejo de Ministros? Claro. Pues es Marlaska. Bueno, es que luego vais a escuchar a Pilar Alegría con eso de que es legítimo ir a montarla. Pues luego os pondré un audio. Mucho Marlaska por mandar policía, porque no me fastidies a mí que no se puede parar a esta gente. O sea... Pues lo que tenía que haber sido una contrarreloj ha acabado en una mini no sé qué de 12,2 kilómetros, con lo cual se han cargado esa etapa y esa vuelta. Hasta ahora no ha pasado ninguna desgracia, de milagro, porque les han hecho de todo a los ciclistas, pero no ha pasado ninguna desgracia. Pero es la primera vez en España que yo recuerde que el antisemitismo se promociona desde el gobierno y no como una cosa genérica de Israel, no sé qué, los judíos, no sé cuántos, sino vamos a por este grupo concreto de personas. Vamos a por ellos. Id a por ellos. Es la primera vez que se hace algo así en España. Y a mí eso me parece terrorífico, porque ya no estamos hablando de soflamas genéricas que dices, bueno, esto se queda ahí en el viento, no pasa nada, no. Vamos a por este grupo de personas. Que se vayan de la vuelta. Ya no por ser judíos, ni siquiera, sino por estar relacionados con Israel. Sí, porque muchos de los integrantes ni siquiera eran judíos. Y el equipo en sí es de Luxemburgo. Sí. Ojo. La ola lanzada ha degenerado en lo obvio. Lo digo por la gente que no quiso salir a defender a los integrantes del equipo de Israel, porque en estos momentos ya quieren parar toda la vuelta. Da lo mismo. Y lanzan chinchetas a la cara de cualquier ciclista. ¿Por qué? Porque cuando permites la violencia con alguien, la acabas permitiendo con todos. Y quien la ha lanzado, repito, es un ministro llamado Álvarez, que salió a decir que había que expulsar al equipo. Por supuesto que hay que expulsarlo. Y salió Yolanda Díaz. Y ha salido Más Madrid. Sí. Y ha salido Podemos. Vamos, la colección de siempre. Y ahora tenemos ya la violencia implantada en la Vuelta Ciclista. Lo digo porque estos son los de la polarización, ¿no? Bueno, los que acusan a todo el mundo de polarizar. Y luego el que, no sé cómo se llama, el encargado de la Vuelta Ciclista. El director técnico que su solución era que se vayan. Pues que se vayan y que todos digan, pero ¿cómo que se vayan? ¿Y tú eres el que organiza la Vuelta Ciclista? Por eso, pero por favor. Lo estábamos discutiendo antes a micrófono cerrado. Oye, la Vuelta Ciclista hay que suspenderla ya. Es una competición asquerosa. No, de eso asquerosa. No y además, un detalle, por cierto, que es que hay cosas que vienen de antes. La Vuelta Ciclista a España, de repente, desde hace un tiempo es la Vuelta. Sí, claro, es que había que quitarlo de España. Es decir, ya te están como la roja, ya no es la selección española. Te están dando unas indicaciones. Pues una competición que no es capaz de defender a los que están compitiendo allí y que encima les quiere echar porque son judíos o más o menos una cosa así, no se merece seguir. Pero Sandra, es que la Vuelta Ciclistas está llena de ciclistas que se pasan meses preparando la Vuelta Ciclista. Pero déjame que vayamos al debate, cómo se está jaleando la violencia, porque yo creo que tiene una relevancia brutal. Vamos a contar cómo ha ido toda esta escalada, porque Álvarez estará riéndose mucho. Ahí en su casa estará encantado con lo que ha pasado. No sé, entre contrato de Huawei y no contrato de Huawei, estará encantado. Pero claro, los demás de encantados nada. Encantados nada. Bueno, efectivamente todo empieza cuando Álvarez y la propia Pilar Alegría desde el Consejo de Ministros pues empiezan a justificar lo que está sucediendo e incluso piden abiertamente en diversas entrevistas la expulsión del equipo de Israel. A partir de ahí, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que la izquierda ha ido justificando estas propuestas, como digo, pero también alentándolas. Y ayer vivíamos un punto máximo, un punto álgido, cuando Pablo Fernández, portavoz nacional de Podemos, a la par que procurador en las Cortes de Castilla y León, dio un paso más allá al alentar a la ciudadanía, como digo, a boicotear directamente la competición en Valladolid. Hacer un llamamiento a toda la ciudadanía vallisoletana, pero también castellana y leonesa, para que mañana acuda en masa a Valladolid a boicotear el paso de la Vuelta Ciclista a España por esta ciudad. Señores de la Fiscalía, Fernando Grande Marlaska, vamos a ver, hay policía para proteger el orden público en la Vuelta. Bien, por lo tanto, alentar el destrozo de ese orden público no es un delito. ¿Por qué no se ha actuado contra este señor? Porque es aliado de Pedro Sánchez. Hay que dejarle hacer lo que quiera y decir lo que quiera. Hoy ha estado en las manifestaciones de Valladolid, que se han saldado con 2 detenidos. A él no le han detenido, pero sí le han pedido la identificación, aunque bueno, hay que decir que todos los que han detenido, han identificado, se han mostrado orgullosos, ¿no?, de la hazaña que han conseguido, que es, bueno, pues enturbiar un poco el ambiente. En cualquier caso, esto ahora se traslada a Madrid. Claro. Ahora todo el mundo está mirando qué va a pasar el fin de semana, porque el sábado la Vuelta llega aquí. ¿Y qué están haciendo los líderes de Más Madrid? Pues seguir jaleando todo este asunto. Vamos a escuchar a Eduardo Rubiño, que es el portavoz adjunto de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital.
Reiteramos nuestro llamamiento a toda la ciudadanía a participar en las movilizaciones y en las muestras de solidaridad de este fin de semana en el recorrido de la Vuelta Ciclista en Madrid. Y además queremos resaltar que desde Más Madrid hemos reunido más de 10.000 firmas ya para pedir que el equipo de Israel no participe en la Vuelta Ciclista. Mismo mensaje, por cierto, que Álvarez y que Pilar Alegría. A estas palabras ha sumado también la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, para la que el único violento no es el que se manifiesta, tira chinchetas, como decía antes Carlos, a los ciclistas, sino el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, por advertir de que no va a tolerar ningún boicot. Y yo espero y confío en que delegación del Gobierno defienda a los manifestantes de esos delirios violentos del señor Almeida. Es el mundo al revés. Es el mundo al revés. Pero ¿y qué dicen desde el Gobierno? Bueno, pues además de lo que decíamos de Álvarez y Pilar Alegría, diciendo que hay que expulsar al equipo de Israel, que como decíamos, ni siquiera son israelíes, atención a lo que decía ayer en la cadena SER. Lo que estamos viendo durante estos días con esas manifestaciones, en mi opinión, entran dentro de la lógica. Entran dentro de la lógica las manifestaciones, claro. La lógica son las manifestaciones, evidentemente. Bueno, en la lógica socialista comunista a los judíos es lo lógico. Claro. Entran dentro de la lógica. Y luego a declaraciones como estas se suman convocatorias concretas por parte de un grupo que se llama BDS, Boicot, Desinversiones y Sanciones contra Israel. Está circulando ya por todas las redes sociales, se están difundiendo diversos carteles. Os leo algunos: sábado 13, por genocida, fuera Israel de la Vuelta, y llaman a concentrarse en Robredo de Chablera, en San Lorenzo, en Cercedilla, en la carretera del puerto de Navacerrada. Y el domingo 14 dicen puntos de visibilidad máxima: Atocha, Callao y Ermita de San Antonio de la Florida. Acude con antelación, insisten, y bueno, pues piden que la gente vaya con banderas, con ropa de los colores de la bandera de Palestina, en fin. Bueno, yo el otro día decía aquí que hacía responsable de lo que ocurriera el delegado de Gobierno de Madrid. El delegado de Gobierno de Madrid es el responsable de adjudicar los medios y efectivos de la policía necesarios para que no ocurra nada. La principal función de la policía es disuasoria. Si un violento, si un radical de estos, si un animal ve delante suyo a 30 policías, sale corriendo, porque tendrán, no sé, determinadas cosas, pero desde luego valor tienen poco y ganas de correr unas cuantas. Y en cuanto ven una fuerza policial lo suficientemente importante como para garantizar el orden público, salen corriendo. Veremos cuál es el resultado de lo que está pasando. Ahora, vamos a escuchar a Pilar Alegría en otra de sus declaraciones. Cuando tienes a todo el gobierno lanzando este tipo de revueltas, este tipo de actos violentos, claro, lógicamente cualquier violento pasa a interpretar que el otro compañero del Consejo de Ministros, que se llama Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior, no va a hacer algo en contra de su gobierno, claro. Pilar Alegría. Y el delegado del gobierno tampoco. Es una clara representación, como digo, del sentir mayoritario de la ciudadanía. Con esto, ¿qué le quiero decir? Que el deporte no puede permanecer ajeno a la realidad. ¿Y la realidad cuál es? La violencia. Yo, de verdad que alguien ha desconectado el planeta Tierra. Es que le contestaba Inmaculada Sanz diciendo lo obvio. La vicealcaldesa, que el otro día estuvimos hablando con ella, y decía lo obvio. Bueno, creo que lo tenemos ahora, pero vamos, hacía alusión a precisamente el hecho de que este tipo de comportamientos, pues lógicamente el alentar actos violentos son delictivos. Y lo tenemos, lo ponemos el corte en un momento, pero creo que tenemos ya lo vamos a escuchar, atención. Y hacer llamamientos a boicots y hacer llamamientos a paralizar determinados eventos deportivos no es legal. Bueno, pues quiero darle ya la bienvenida a Laura García, portavoz de Jupol, uno de los grandísimos sindicatos de la Policía Nacional. Laura, ¿cómo estás? Hola Carlos, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Oye, te dejo libertad plena, tú si quieres te metes más en campo político, si no quieres no te metes. Yo te voy a preguntar por cuestiones puramente técnicas, que desde luego mi último objetivo sería meterte en un jaleo. ¿Crees que va a haber la dotación policial suficiente como para garantizar el orden público a la llegada a Madrid y en todo lo que queda? Desde luego que la seguridad al 100% no existe, pero sí es verdad que va a haber un dispositivo policial prácticamente sin precedentes aquí en España, a la altura de cuando se celebró la cumbre de la OTAN en Madrid. Es decir, que se va a blindar prácticamente Madrid, pues prácticamente con aproximadamente 1.500 policías, entre policías y guardia civil. ¿Y eso es suficiente como para garantizar, para garantizar el orden público, teniendo en cuenta el clima que se está generando? Esperemos que sí. Lo que no podemos hacer es dejar al resto de España sin policías, porque todos los ciudadanos tienen derecho a esa seguridad. Las zonas más calientes, por decirlo de alguna manera, suelen ser la salida y la llegada.
que es donde más cámaras hay, donde más pueden llamar la atención, más gente se congrega, pero en principio va a estar todo el recorrido controlado, pero es verdad que la seguridad al 100% no existe. Sí es verdad que nosotros vamos a intentar que así sea. Hemos visto que algunos de los que están haciendo llamamientos para reventar la Vuelta están dando, claro, más puntos y claro, además los están identificando como puntos mediáticos, con lo cual me temo que están tomando medidas para que resulte eficaz. Y ni siquiera solo en la capital el domingo, sino el sábado incluso, yo decía antes, en Robledo de Chabela, en San Lorenzo, en Cercedilla, en la carretera del Puerto de Navacerrada. ¿En todos estos puntos también va a haber suficiente presencia policial? Sí, además es que lo están haciendo público. Justo antes de entrar aquí con ustedes, acabo de ver que Más Madrid, Sala Alpardo, también ha alentado a salir allí, incluso la calle, más o menos la hora, que vayan con tiempo por los posibles cortes de tráfico que pueda haber. Es decir, lo que no se puede tolerar es la violencia, y menos cuando se tiene una responsabilidad institucional, ¿no? Y como hemos escuchado antes al diputado de Podemos, pues hablar que se acuda en masa, que se intente cortar, todo eso nos hace pensar que no se va a hacer de una forma pacífica, ¿no? Porque una masa que intente cortar algo que no tiene por qué ser cortado, pues lógicamente esperamos que haya una violencia para ejercerlo. Laura, ¿usted entiende lo que está ocurriendo? Que desde partidos, ha mencionado usted lo de Podemos o la actitud de Podemos, que desde partidos que conforman una alianza de gobierno se esté alentando actos que evidentemente van a acabar en lo que van a acabar y se llama violencia. Es muy grave. Nosotros es verdad que estamos completamente perplejos, ¿no? Precisamente por eso, porque nosotros estamos acostumbrados a la violencia, por desgracia, pero a lo que no estamos acostumbrados es a que se llame a boicot, pues al final a cortar el desarrollo de una vuelta ciclista con toda normalidad y que sea sin incidentes, cuando esos deportistas y la vuelta tienen derecho a que se celebre ese evento. No entendemos que se quiera boicotear y que se alente a ello. Y como digo, sobre todo lo que más nos preocupa es que no se va a hacer de forma pacífica, como hemos visto. Instar a un delito es delito, ¿verdad? Efectivamente. Y aquí no se hace nada. Bueno, espero que se haga. La Fiscalía también puede actuar de oficio. Dios le oiga. Laura, muchísimo, porque como estamos acostumbrados a que la Fiscalía, por lo visto, debe tener hobbies, oye, de un voluminosos, de muchísimo cuidado. Y hablamos de todas formas de Más Madrid, de Podemos y demás, pero hemos escuchado antes a la portavoz, a la ministra portavoz, a Pilar Alegría, diciendo que estas manifestaciones son lógicas. Uno puede defender que todo el mundo tiene derecho a manifestarse, pero cuando las manifestaciones llegan al punto de tirar chinchetas, de atacar a la gente, no sé si creéis que estas manifestaciones pueden generar un clima más tenso en Madrid si cabe, porque bueno, a lo mejor en otros puntos venimos de Valladolid y la cosa dentro de lo que cabe no ha ido tan mal como podría esperarse, pero en Madrid hay muchos grupos antisistema y al final no solo pueden cargar también contra los ciclistas, sino también incluso contra la propia policía. No lo podías explicar mejor, vamos. Nosotros estamos para garantizar el normal desarrollo de cualquier actividad legítima, como puede ser una manifestación. Muy bien, pero claro, no se pueden cruzar ciertos límites, porque también tenemos que garantizar el normal desarrollo de otras actividades que son igual de legítimas. ¿Qué sucede? Que aquí se han cruzado esas líneas. Además, hemos visto hoy en Valladolid como esas personas, que ha habido 2 detenidos esta tarde, precisamente porque han saltado a las vallas, justo cuando sabían que estaban pasando los deportistas, los ciclistas, y bueno, pues ahí sí que han puesto en peligro la integridad física de ellos, ¿no? Y al final la de todos, porque ahí se genera una alteración del orden público, que es por lo que han sido detenidos, por una alteración del orden público y por resistencia y desobediencia. Bueno, pues Laura. Luego además pues a las 6 de la tarde se han concentrado unas 50 personas en la comisaría de Valladolid, pues para protestar, porque se ha detenido legalmente a 2 personas que estaban haciendo pues una cosa que no se puede hacer. Ahora, también en la lógica delincuencial, claro, acabas entendiendo que quien ha visto que un gobierno sale a alentar unas movilizaciones violentas, diga, ¿y ahora por qué nos detienen? Claro. Pues os detienen porque hay una cosa que se llama Estado de Derecho, hay una cosa que se llama policía y que cumple, gracias a Dios, con su función. Pues Laura, un abrazo enorme, trasládaselo a los pobres compañeros que tengan que fastidiarse y estar, en vez de estar unos días descansando, encima, y déjeme ya que lo diga, con una equiparación de sueldo todavía pendiente, pues van a tener que ir ahí y posiblemente encima recibir palos. Pues un abrazo enorme, Laura.
Le agradezco mucho sus palabras. Un abrazo. Nada, un placer. Ella sabe dónde tiene su casa. Bueno, nos vamos a ir a publicidad, vamos a volver y vamos a contar cómo los compañeros estrella de estos antisistema, pues resulta que ahora les gustan los colegios privados. Después de descubrir los casoplones en Galapagar, ahora descubren los colegios privados. Porque es que antes consideraban, Pablo Iglesias e Irene Montero, que es que los padres que llevaban a sus hijos a colegios privados no es que estuvieran haciendo lo mejor posible por sus hijos, haciendo un esfuerzo económico, no. Es que querían que sus hijos no estuvieran con papá gitano. Literal. Luego creo que vamos a volver a escuchar esas glorias que lanzaban Pablo Iglesias e Irene Montero. Bueno, pues les vamos a describir el ecocolegio chupi guay, chupi woke al que han llevado a los niños. Yo de verdad, o sea, preferiría casi el peor público a esa cosa. Todo fue en adobo. Y en vez de nocilla, pipacilla. Que por lo visto es una nocilla hecha con pipas. Y que además la tienen que hacer los pobres chavales. ¿Y qué tal si les dejan que se dediquen a estudiar en vez de hacer la pipacilla? Las 10:03, las 9:03 en Canarias. En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Ignacio Escudero, bienvenido. Buenas noches. Bueno, vamos con el repaso de todo lo que está ocurriendo, de toda la actualidad. La última hora sigue pasando, se lo decíamos antes, por la Vuelta Ciclista a España. Los ciclistas tendrán mañana una jornada de descanso antes de las dos últimas etapas en Madrid, que serán el sábado y el domingo. Mientras tanto, atención, y vamos a decir, gran novedad, la Fiscalía cree que la Audiencia Nacional no es competente para investigar el boicot y los ataques al equipo de Israel en la Vuelta Ciclista a España. La denuncia la puso la Asociación Acción y Comunicación sobre Oriente Medio, que acusa a partidos como EH Bildu, Podemos, Izquierda Unida y Sumar de haber promovido la exclusión del equipo israelí. En su denuncia señalan que las protestas contra Israel en la competición fueron, más que manifestaciones pacíficas, acciones organizadas que pusieron en riesgo a ciclistas, organización, público y fuerzas de seguridad. Según el Ministerio Público, los hechos denunciados no corresponden a la Audiencia Nacional para investigarlo. Además, la portavoz de Jupol, Laura García, ha dicho esto sobre los políticos que alentan estas protestas violentas. Lo que no se puede tolerar es la violencia, y menos cuando se tiene una responsabilidad institucional, ¿no? Y como hemos escuchado antes al diputado de Podemos, pues hablar que se acuda en masa, que se intente cortar, todo eso nos hace pensar que no se va a hacer de una forma pacífica, ¿no? Porque una masa que intente cortar algo que no tiene por qué ser cortado, pues lógicamente esperamos que haya una violencia para ejercerlo. Por cierto, qué rápida la actuación de la Fiscalía para determinar que a los bestias no hay que investigarlos, qué rápida, oye, y qué alejada del criterio de la policía. Y estamos siempre con los delitos de odio, menos cuando hay delitos de odio. Bueno, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, inaugura el curso político en la región pidiendo a los socialistas que voten contra la quita de deuda catalana. Sí, al igual que Isabel Díaz Ayuso, el presidente andaluz ha rechazado esa quita de deuda de Cataluña por parte del Gobierno central en un primer pleno del curso en el Parlamento andaluz, en el que la condonación de deuda catalana ha sido protagonista. El presidente Juanma Moreno ha vuelto a rechazar con contundencia esta quita y anima a la ministra de Hacienda y líder del PSOE andaluz a pedirle a sus diputados que voten en contra. Y lo que tendría que hacer la señora Montero es pedirle a los 25 diputados socialistas en el Congreso que votaran en contra del cupo catalán cuando toque llegar y que de los privilegios para Cataluña en materia de financiación. Además, Moreno ha criticado que el dinero que se traspase de deuda al Estado no pueda destinarse a gasto social. Bueno, y las entidades independentistas, en una diada pinchada por todas partes, han tenido tiempo para llamar a desobedecer al Tribunal Superior de Justicia. ¿En qué? Bueno, pues en la decisión, en la resolución sobre que el catalán no puede tener ese imperio absoluto y machacar al español en las aulas. Sí, entre gritos de ahora y siempre escuela en catalán y el catalán no se toca, ANC y Òmnium Cultural han hecho un llamamiento para desobedecer la sentencia del Tribunal Superior de Justicia catalán que anulaba el decreto que blindaba el catalán en las aulas y que nunca ha llegado a entrar en vigor. Ha sido durante la manifestación independentista por la Diada de Cataluña. Una manifestación que ha sido un batacazo total, ya que se ha cifrado la asistencia en tan solo 28.000 personas. Bueno, y Sánchez defiende que los datos económicos de España son el inicio de, agárrense, una segunda revolución industrial. Yo simplemente doy un dato. Hemos perdido 60.000 empresas desde que llegó él. Desde luego es una revolución industrial. Así lo ha trasladado este jueves en los astilleros de Navantia, en Ferrol, en el acto de la botadura de la primera serie de 5 fragatas nuevas. Sánchez ha puesto en valor que España sea un motor exportador en Europa y aseguran que van en buen camino en materia económica. Porque los buenos datos que estamos viviendo son solo el comienzo de nuestra gran revolución industrial tan necesaria para muchos territorios de nuestro país, como es Ferrol, como es Galicia.
Un acto en el que ha estado presente la reina Sofía, madrina del barco, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Lo único que no le he escuchado bien a Sánchez si ha dicho revolución o revolución. Tengo mis dudas. Bueno, la juez de Catarroja, que investiga la dana del pasado mes de octubre, ha citado a declarar como testigo a la vicepresidenta de Carlos Mazón. La también portavoz del gobierno valenciano, Susana Camarero, que estuvo conectada telemáticamente al CECOPI del 29 de octubre, tendrá que declarar como testigo. Además, la juez ha vuelto a ofrecer a Carlos Mazón comparecer también como testigo porque no puede citarle como imputado al ser un cargo aforado. La magistrada también ha incorporado a la causa la carta de la periodista que comió con Mazón el día de la dana. Hoy el presidente valenciano ha cargado contra la Confederación Hidrográfica del Júcar por no hacer los deberes a tiempo. Les acusa de mantener un sistema obsoleto de información hidrológica. Meses después de haberse anunciado un sistema de alerta temprana, sigue sin implementarse. A las puertas de otra temporada de posibles danas y de posibles tormentas, sigue sin implementarse la herramienta que sí que vale, que sí que ayuda desde hace ya años en el Ebro. Y un apunte más, Carlos, en materia internacional. Acabamos de conocer que el Tribunal Supremo de Brasil ha condenado al expresidente Bolsonaro por pertenencia a organización criminal y tentativa de golpe de Estado tras las elecciones que perdió contra Lula da Silva. Pues vamos a reírnos un rato, aunque la verdad que la noticia es tremenda, porque claro, esto del cinismo por lo visto alcanza cotas inimaginables en manos del PSOE y en manos de Podemos ni les cuento. Bien, les vamos a contar... Lidiar con las contradicciones. Cabalgar. Claro, cabalgarlas. Cabalgar las contradicciones. Sí, siempre que las paguemos los demás. Bueno, el matrimonio Iglesias-Montero pues vuelve a dar toda una lección de ese cinismo del cual hace gala, pero en escala récord Guinness, y del casoplón de Galapagar vamos a pasar a describirles el colegión privado al que van a llevar a sus hijos. Ahora, de verdad, lo digo, o sea, si ese colegio privado, la forma de enseñar es el tofu en adobo, literal, los niños tienen que hacer su propio pan y de forma ecológica y circular, claro, no va a ser que les salga el pan cuadrado, y luego tienen también, bueno, esa es mi favorita, la pipacilla. ¿Qué es la pipacilla? Pues una nocilla que les obligan a hacer con pipas. O sea, no quiero ni pensar el espanto que tiene que ser eso en un bocadillo. O sea, el mítico dicho ese de eres más soso que un bocadillo de polvorones, vamos a tener que sustituirlo por es más soso que un bocadillo de pipacillas. Es una nocilla casera a base de pipas, cacao, miel y leche de avena. Cacao, miel y lo... Sí, cacao el que tiene en la cabeza. Leche de avena, no sea cosa que pongas leche de vaca ahí y te salga algo. Eso es peligrosísimo. Tiene que poner un chip. Algún comunista intenta ordeñar la avena. Pero bueno, en fin. Venga, vamos con Óptima Mayores. Óptima Mayores, un consejo para todos nuestros oyentes y especialmente aquellos que tienen más de 65 años y casa propia, porque esto les interesa. ¿Le gustaría poder vivir con más dinero para lo que quiera, para mejorar el día a día, saldar deudas, pagar un cuidador? Óptima Mayores le ayuda a lograrlo. Y es que Óptima Mayores cumple 20 años ofreciendo soluciones para complementar la pensión gracias a la vivienda sin tener que renunciar a seguir viviendo de ella. Infórmese en el 900-900-100, repetimos, 900-900-100 o en optimamayores.com. Bueno, pues Nuria Richard, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, golosones? Aparte de muriéndote de la risa, porque te hemos escuchado reírte incluso antes de que te presentáramos. A ver, Nuria, cuéntanos el chupicentro, el chupicolegio de la pareja más pijoflauta del planeta. Bueno, pues mira, si quieres empiezo por algo que señala precisamente esa desigualdad de la que tanto quería huir Pablo Iglesias e Irene Montero. Tú sabías que en su día dijo que estas escuelas privadas no estaban pensadas para que vaya todo el mundo, está pensada por una minoría que se lo puede permitir. Claro, y ellos. Tú entras en la web, y tú entras en la web del colegio y lo primero que te dice que las familias que deciden elegir nuestro colegio como centro educativo para sus hijos e hijas poseen mayoritariamente formación académica, existiendo gran coherencia entre los planteamientos del colegio y el de las familias de nuestro alumnado. O sea que no puede ir cualquiera. O sea que tienes que Buscan pensar... padres igualitarios. Pero Irene mucha formación académica. no tiene, ¿no? O sea que tienes que... Es psicóloga. Nuria, entonces, No, o sea, es un psicóloga. colegio en el que tienes que pensar en rojo y vivir en verde, ¿o cómo va la historia? Así es, sandía total. Y además, oye, pertenecer a una élite universitaria, no va a ser que te mezcles, oye, yo qué sé, con un fontanero, con un electricista, no, malo, que manchan. Con hijos de la clase obrera. De la como clase dijo obrera. un día un tal Pablo Iglesias. Sí. Cuéntanos. Ya te digo yo que es un colegio en el que disfrutaría como una enana, con perdón, Greta Thunberg. Sí, no sé. Porque este cole se hace llamar ecocentro o ecoescuela. Que no se llama presume de colegio. tener... No. Es una ecoescuela que presume de tener placas solares.
Anda, joder, lo ponen en la web. Eso da un plus a los chavales. Fíjate. Aprenden matemáticas que no veas. Simplemente de saber que les calienta un panel solar, les hace dispararse intelectualmente. A ver, Tienen hasta un momento que yo llamo María del Monte, a la sombra de los pinos, porque hay un espacio idílico donde en primavera se disfruta del fresco de la mañana para nuestro tiempo de lectura diario. Esto es literal, ¿eh? O sea, lo dicen en la web del centro. Un espacio para disfrutar del fresco de la mañana para nuestro tiempo de lectura diario. Oye, si en vez del fresco es una mañana caliente, ¿qué hacen? ¿Se van todos corriendo al panel solar o qué hacen? Pues debe ser. Abanicarse, porque aire acondicionado digo yo que no tendrán. Claro, es verdad, aire acondicionado no consumirán, ¿no? Porque digo yo que lo que generen con los paneles solares lo destinarán a una medida igualitaria de soltarlo en la red para que lo puedan aprovechar gente más pobre, Ya ¿no? te digo yo que eso tiene pinta de que ellos se construyen sus propios abanicos. Hombre, Bueno, Venga, y la cuéntanos Tienen más. un La culpa ventilador, no es del lo colegio. moverán como tipo bicicleta. Danos más detalles que me guardo para el final la pipacilla, que es mi favorita. Bueno, por supuesto, aquí las calificaciones de las materias, dice la web del colegio, no son un objetivo en sí mismas. Claro, aquí lo que importa es otra cosa. Mira, lo segundo más destacado en el colegio es el proyecto de comedor. Porque además se pide expresamente respeto para todas las personas que van al comedor y también respeto para los alimentos. De respeto Por para si los acaso. alimentos. hay que mostrar respeto a los alimentos. ¿Y les hacen un masaje a las salchichas o qué hacen? Pues no se supongo que al cortar la brócoli, pues tienes que echar una mimarla. lágrima. Que sí, Eso Le es, pides como los perdón. japoneses, los dibujos japoneses. Te voy a Sí, cortar, señora Brócoli, le voy a cortar. Perdóneme usted. Perdóname, no me lo tengas en cuenta. ¿Y cuál es el primero? Porque has dicho la cocina es el segundo. El tercero es el jardín, el medio ambiente, la ecología, los mercadillos artesanos que recaudan dinero para ACNUR, por ejemplo. Ya. Y las matemáticas y la historia y la geografía y todo eso. Eso son cosas No, de eso secundarias, no Carmen. ¿Qué Ah, cosas eso no- tienes? de eso Eres una capitalista. Desde muchísimo luego. cuidado, ¿eh? Qué asco me doy. A ver, sigue con las excentricidades de la pareja. Pues mira, el menú nos cuenta que está preparado con mucho esmero, respetando la temporalidad de los alimentos y el origen de los mismos, que se favorecen los productos kilómetro cero, que prevalecen los platos de cocción saludable, evitando las frituras, siempre que sea posible. Yo me preguntaba si tendrán horno de baja temperatura. ¿Vosotros tenéis horno de baja temperatura o qué pensáis en esta vida? A ver. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que es? Hombre, yo al horno le suelo dar al máximo, ¿Qué es lo que- para que se haga lo antes Hombre, posible. claro, pero a vamos. 200. Bueno, claro, Yo sí. lo que diga Arguiñano, a 200 casi. Oye, todo. De azúcar nada. Y seguro que los cumpleaños, Nuria, se celebran, yo qué sé, pues con verduritas o cosas así, Bueno, ¿no? Sandra, claro, hay que evitar, entrecomillado, el azúcar y los procesados. Y para Claro. endulzar se utilizará miel, te advierten. Y se insiste en que el alumnado no traiga de grasa golosinas, porque estos alimentos alteran el apetito y no fomentan hábitos de alimentación saludables. Oye, Yo desde aquí advierto que, a ver, un poco, o sea, lo de la miel, estamos explotando a las abejas. Claro. No sé si han Ojo. pensado en eso. Las Es decir, gallinas ahí preocupan tenemos, y las abejas ahí no. tenemos un No, pero problema serio. son de abejas con jornada laboral Pobre reducida. niño, ¿no? A Sí, qué 35, rollo. abejas de 35 horas. Claro, Qué rollo de claro. colegio, macho. Y con convenio colectivo de abeja. Pero espera, que es que Nuria se ha visto el calendario de comedor de todo este mes. Cuéntanos. Claro, es muy llamativo que tienen todos los niños una opción cada día ovo vegetariana o V, que pueden elegir leches de arroz y de avena. Hombre, Y por importantísimo ejemplo, yo hoy casi me lo había comido todo. Mira, hoy podríamos haber comido lentejas hortelanas, tortilla de patata, mi comida favorita. ensalada y plátano. eso. Ensalada, habían comido la todos lo ensalada mismo. mental que tiene alguno. Ensalada y plátano. Pero luego tiene Pero cosas bueno, así que no se Pero- encuentran en los eso sí, comedores pero normales. Hoy ¿no? has dado con el No. buen día, Nuria. Cuéntanos los Eso días es, que a lo mejor claro, ya no... suerte. Un día rarito, a ver. A ver, Con garbanzos háblanos del curry. tofu. Háblanos del tofu, venga. Claro, eso es para los V. Ah. Pues mira, en estos, frente a los garbanzos al curry, ellos esto creo que no lo van a poder del todo degustar, pueden elegir seitán a la jardinera, burger de quinoa, tofu en adobo. Los omnívoros ese día tienen cazón y a ellos les ponen tofu. Ah, Luego, caponata como tiene- siciliana. caponata. Sí, que no es Pues que era no una tiene que ver gallina, con ¿no? ninguna gallina. No. Esto es una especie de pisto. Esa era la gallina Piensa que capona. estos los Oye, pero Nuria, una cosa, porque antes nos has dicho que aseguraban que los alimentos intentaban que fueran de kilómetro cero. ¿Exactamente de dónde sacan el tofu? ¿Me lo quieren explicar? Pues sí, debe ser que se van corriendo a Japón y lo traen. A lo mejor lo hacen los niños, no lo Les descartan. obligan a hacerlo. Venga, Y luego hay algo que a mí me encanta, que es el tempeh, que no sé si lo conocéis, el tempeh. que No, es ¿qué es pepitoria. eso? Pues el tempeh es un reconstituyente de la flora intestinal.
que supongo que ya tendréis los dientes largos a estas Oye, pero alturas. una cosa, ¿de estudios no hablan en el colegio de la pareja pijofláutica? Geografía, historia. No. ¿No se habla nada? No ¿Pero se que es habla. un club gastronómico ese colegio o qué? Claro, es que es un tipo de método pedagógico que se llama Waldorf, que es verdad que lo que se potencia es más la emoción del niño y... No vaya a bueno, ser que es un estudie, método ¿no? que es- eso es. No vaya a ser que sí. Luego el pan Bueno, solamente se lo dan cuando terminan de comer los 2 platos. Iba a decir, jope, y esto... eso Vaya Eso rollo es, de no colegio. puedes hacer barcos ni untar pan hasta cuarto de primaria. Te lo digo. Sí, porque al principio uno no se termina los 2 platos. Y las meriendas, cuéntanos, Nuria, que ahí es Bueno, donde la viene lo que le gusta. pipacilla, Eso, la eso. pipacilla. La pipacilla, llega el momento de la pipacilla y no todos los días, lo siento. Que es la nocilla casera, esa base de pipas, cacao y miel que decía Sandra, y leche de avena, que yo me lo imagino como una especie de pseudoarcilla que tienes que untar en unos crackers. En las galletitas estas como saladas, ¿no? sí. Bueno, O sea, no, galletitas pero no, no, que son pueden, así. no pueden untarlo en un trozo de pan normal y corriente. toda la vida, ¿no? Están en cuenta de los ultraprocesados, bocata de pero luego nocilla. crackers. Claro, el pan se lo hacen ellos mismos, los niños aprenden a hacer pan. Oye, Y también, pues, el cracker también es kilómetro cero, ¿no? Debe ser. O sea, ellos sacan la mano por la ventana del colegio, oye, y encuentran tofu, crackers, encuentran pero- garbanzos. Yogur de cabra, no Pero, se te olvide, yogur pero de una cabra. cosa, o sea, una De vez cabras hay visto muchas, lo de sí. la cocina y lo del Monte de los Pinos, ¿qué más hacen en todo el día? ¿O a qué hora salen? ¿Es que entran a las 9 y salen a las 12? ¿Te parece poco con aguantar esa comida? Hombre, tienen un proyecto de huerto también, Nuria. No, pero por eso Ah, yo huerto. digo, pero de estudiar qué? Que no, que eso Siempre no es ni prioritario, recolectan. Carmen, nada. Pero no es que no sea siempre ni prioritario. recolectan guisantes y pensamientos. Y luego tienen una especie de ecocomisión con ecodelegados que tienen también econormas y a veces hacen un concurso de ecomascotas. ¿Y no tienen una ecocaraja mental de mucho cuidado? Y luego en las mini olimpiadas se construyen ellos mismos las medallas que son un trozo de madera con cuerda. ¿Y en qué se gastan los 500 euros que se paga por niño? Que por cierto me parece poco. Sí. Bueno, a mí ver, ese por lo que precio estás me ha sonado un contando... tanto extraño, pero Tener bueno. en cuenta que ahorran mucho en comida porque lo hacen los No, niños. y que en todos los colegios, no es en el ecocolegio pero en todos los colegios... Ecocentro. Sí, Ecocentro. No les insultes. Si tienes más de... Al segundo hijo cuesta ya un poco menos y el tercer hijo ya cuesta menos. O sea, que a lo mejor no es el precio del colegio, sino No, el pero precio aquí, de los Yo me tres. temo- aquí depende me del temo- tofu que fabriquen los niños. No, en serio, Yo me en temo serio. que los 500 es una base y luego irán sumando. Una ecobase. No, y que al llegar una a 3, ecobase. el tercero cuesta menos. Eso en todos los colegios. Pero bueno, no puede, sé, no puede sé ser lo cómo que le- dice Nuria, que digamos que la matrícula mínima sea 500, pero luego aparte de eso tienes que pagar por ese servicio de cocina absolutamente maravilloso, tienes que pagar, no sé si hay rutas, si hay no sé qué, y al final van lo que guardando. pagas a final de mes en realidad no son 500, aunque al principio parezca que sí. Tienen deportes, ¿verdad? También. Sí, en las Deportes muy, extraescolares- muy proletarios, además, ¿no? Sí, pickleball, que yo el otro día, precisamente esta semana me he enterado que es eso. Yo no Que es tengo ni una idea. especie me han dicho que es una cosa entre el pádel y el badminton. Bueno, entre el O sea, pádel y habrá el que poner- tenis, sí. Se han inventado una cosa ahí muy chupi guay, que ni es tenis ni es nada. Como me coja la Federación de Pickleball, verás tú la que me va a ¿Y caer. con qué raqueta se juega? ¿Qué Como tipo con de palas raqueta? de playa, Con palas literalmente. de playa. Y es una pelota con agujeritos, no vaya a ser que tengas que pegarle muy fuerte a la pelota. Y juegan al ¿Y hay pickleball. caballos y eso? Porque si no, no me gusta. No, porque no los puedes se tener en comen el prisión. tofu. Ah, es verdad. Lo que habrá, puedes montar espero, a caballos. lo que habrá, Claro. imagino, Nuria, por el bien de Sí. todos, teniendo en cuenta que la madre de estas criaturas es Irene Montero, exministra de Igualdad, es mucha ideología de género, ¿no? Pues sí, claro, entre sus celebraciones está el 8M, por supuesto, el Día de la Mujer. Sí, Ah. sí. Y además en varios puntos de la web se habla de la socialización preventiva de la violencia de género, pues la formación en el respeto de la identidad sexual, en descubrir cuál es tu propia identidad. De hecho, hay un plan de mediación de iguales. Y luego también hay una especie de plan de convivencia, que eso me ha llamado mucho la atención, porque claro, no veáis el rosario de situaciones chungas que se pueden dar en ese colegio y que prevé este plan de convivencia. Ecosituaciones, Nuria. ¿Cómo qué? Pues que si uno le mira mal al otro, que si el otro le mira Claro. mal a este, que si el otro le ha dicho no sé qué, que si... Los pues, micromachismos. ¿dónde sí, le ¿no? dan el traje ese? ¿Eso pasa en un colegio, en ese colegio? Hombre, los micromachismos. Hombre, por Dios. Claro. Bueno, es que es bastante amplio el plan este de mejora de la convivencia. Madre mía.
La palabra convivencia en 36 hojas se repite 154 veces. De verdad que me están empezando a dar una pena. Los hijos de Pablo Iglesias y de Irene Montero. Dios bendito, la ecocaraja mental que van a sacar de ese colegio. También diré que esto estamos hablando de un colegio privado, pero cada vez más en muchos colegios públicos se están empezando a meter algunas de estas cosas. O por ejemplo, hablamos de tema de ecologismo, también de ideología de género, y luego, por ejemplo, yo he llegado a ir a visitar un colegio en el que me decían que a los niños con 3 años, que me parece muy bien, pero no sé si con 3 años es lo más adecuado, les hacían desayunos por la diversidad afectivo-sexual. Con 3 años, ¿eh? Claro, para que exploren. Bueno, pues pero aquí también, una vez al mes, pues hay menús del mundo y se disfrazan y todo. Que yo me imagino que el día que se disfrazan del payaso de McDonald's, pues les traen hamburguesas. Menús del mundo, kilómetro cero, claro. O sea, que debe ser el mundo, o sea, la ventana de enfrente. Y que se visten de peruanos. Bueno, pues Nuria, oye, que muchísimas gracias y que enhorabuena por la investigación del ecocolegio, no por ver la pipacilla. Por amor de Dios. La suerte que tienen ellos de poder llevarle a ese colegio. Pero yo no le llamaría colegio. Yo no le llamaría colegio, porque eso no es un colegio. Ecocomuna. Es que es un ecocentro. Es que no es colegio. Nuria, es un colegio. Que un placer, que muchísimas gracias. Bueno, un abrazo. Creo que ha llegado el momento de recordar lo que opinaba Pablo Iglesias cuando mandaban otras familias a sus hijos a colegios privados. Pablo Iglesias. Papá y mamá que quieren llevar al niño al colegio privado súper especial no quieren que haya niños gitanos, ni quieren que haya niños que son hijos de migrantes marroquíes, ni de migrantes ecuatorianos, ni de gente de clase obrera en general. Ah, ¿gente claro. de? Clase obrera. Ah, de clase obrera. Por eso nosotros vamos a un colegio donde mayoritariamente todo el mundo, la inmensa mayoría, tiene estudios universitarios, porque así mantenemos una comunión de ideas. Y además todos tenemos que mantener una ecosituación. Mira, unos porque para algo nos gastamos el ecodinero que hemos conseguido viviendo a costa de tanto... Incoherentes. Pero es que además hay que recordar que cuando Pablo Iglesias va a votar en las elecciones de 2019, va a votar en un colegio público y dice, aquí estoy muy orgulloso de venir a votar aquí, a este colegio donde queremos que vengan nuestros hijos. Pero eso sí, luego ya nos vamos al colegio privado. Yo, sinceramente, me alegro mucho de que los colegios privados de que no te hayan mandado a un colegio así. No, pues eso por supuesto. De que la gente, digamos, pijo progre, mande a sus hijos a un colegio que evidentemente no les va a preparar para la vida y por lo tanto no serán competencia en el mercado laboral, en el mundo de mi hija, por ejemplo, ¿no? Que es algo mayor, pero que bueno, podría llegar a ese caso. Entonces, porque tienen todo el derecho del mundo a hacer esa mierda de colegio, con perdón. Que no es un colegio. Bueno, de ecocentro. Que es un ecocentro. Pero tienen todo el derecho a hacer colegio, ese centro privado. Pero lo que no tienen derecho es a meternos en los colegios públicos esas mismas cosas. A eso no tienen derecho. Claro. Y lo que no tienen derecho estos tíos es a ir toda la vida predicando una cosa y luego haciendo exactamente la contraria. Es que hay que tenerla, pero vamos, de diamante. Pues nos hemos quedado sin tiempo, esto significa que el programa ha ido de maravilla, para comentar, por ejemplo, esta historia de Tezanos que lanzaba yo antes, que según Tezanos, a más corrupción en el Partido Socialista, más voto, ¿vale? Ya le sacaría 9 puntos al PP, por ahora, porque le puede sacar lo mismo 200, y según ellos, Vox baja 1,6 puntos. Pero bueno, vámonos a publicidad. ¡Que convoque elecciones! Claro, que convoque elecciones, pero ya. Ya. Con ecocilla y nocilla, claro, y pepicilla. Y pepicilla. Y pipacilla. Pipacilla. Venga, vámonos a publicidad y volvemos con la sección de Rayo. La noche de Cuesta, con Carlos Cuesta.